Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, muy buenas. Bienvenidos a la moción del 40 por 20, bienvenidos a la moción del balonmano, bienvenidos a la sintonía de Pasión Balonmano, bienvenidos al programa La Madera, el espacio dedicado a las actualidades del mundo del balonmano. Feliz año nuevo, feliz año 2026, lo primero de todo, y lo segundo de todo, bienvenidos al Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026, porque este jueves arranca el Europeo Masculino y en nuestro primer programa de 2026, que sigue siendo con formato La Madera, después explicamos, pero venimos con un especial previo al Campeonato de Europa que va a arrancar lo que decimos el jueves, desde el próximo jueves 15 de enero hasta el domingo 1 de febrero, en Dinamarca, Noruega y Suecia, en tierras escandinavas, la lucha por quién consigue el cetro continental. Sí, hay un favorito por encima del resto, pero va a haber mucho jaleo. Y va a haber mucho jaleo sobre todo por un lado del cuadro, en el que está, por supuesto, nuestra selección, la selección española. Como siempre suele ser habitual, los que sois habituales de la etapa pretrita de A la Media Pasión Balonmano, antes de estar en YouTube. Ya sabéis que volvemos con especial previo, bueno, en modelo similar al que tuvimos para el reciente Mundial Femenino, con declaraciones de los nuestros, con valoraciones de cómo llega la selección española de cara a esta gran cita y con muchas cosas interesantes. También, por supuesto, análisis previo de lo que se espera con nuestros expertos de cabecera. Insisto, un programa que como siempre vamos a tener muy completito y donde vamos a, insisto, poner sobre la mesa lo que nos espera de este europeo. Eh, Europeo que vamos a hacer cobertura especial aquí en Pasión Balomano, como suele ser habitual. Bueno, ya lo hemos anunciado en nuestras redes sociales. Vamos a tener este programa previo a la Madera. A la Madera va a seguir estando los martes, pero vamos a ir teniendo programas especiales durante todo el torneo, cada día que descanse España, cada día que nos juegue España, para ir viendo y analizando lo que va haciendo nuestra selección española. Ahí lo iremos poniendo todo en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Y como es a la madera, aparte de este previo que va a ocuparnos casi todo el programa, en el tramo final del mismo también vamos a tener espacio, por supuesto, para el repaso más allá de lo que ocurra en el europeo, sobre todo principalmente de balonmano femenino. Ha vuelto la Liga Guerrera Ciberdrola con su jornada decimocuarta. La resumiremos y también, insisto, estas próximas semanas estaremos muy atentos a competiciones europeas, porque esta próxima semana también tenemos competiciones europeas de clubes para nuestros equipos femeninos. Pero hoy mandan los hispanos, hoy manda el europeo. Arranca aquí este especial previo al Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026. Pues vamos a arrancar nuestro programa especial previo al europeo de balonmano masculino que arranca este jueves y que lo hace también para los hispanos, que en nada, en unas horas se marchan ya hasta Dinamarca para disputar esta gran cita. Nos colamos unos minutos en la concentración de la selección para charlar con uno de los jugadores de los hispanos, el pivote de Mataró, Víctor Romero, al que ya saludamos. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, imagino que muy ilusionado, con muchas ganas de que arranque esta gran cita en el que va a ser tu debut en un europeo absoluto, ¿no? Sí, la verdad que con muchas ganas. Ya el año pasado tuve la oportunidad de debutar en el Mundial Absoluto y poderlo hacer también ahora en el Europeo. La verdad que pues tenía muchas ganas de hacerlo. Ujú. Tras unas semanas de preparación que habéis tenido, que yo creo que han sido intensas, también con el torneo que habéis tenido este fin de semana, no sé qué sensación o qué evaluación hacéis de lo que lleváis de preparación de cara al europeo, Víctor. Bueno, yo creo que el equipo ha trabajado muy positivamente. Hemos estado entrenando una semana muy duro y al final tuvimos estos tres partidos contra Eslovaquia, Túnez y Portugal, que por desgracia contra Portugal, sobre todo por la parte final, los últimos minutos no pudo ser, pero yo creo que
estamos en una buena dinámica, creo que el equipo ha estado entrenando bien, ha estado trabajando bien y creo que sí, podemos tener posibilidades de hacer grandes cosas si estamos a nuestro mejor nivel. Precisamente lo que dices, esa derrota de este domingo ante Portugal, lo decía incluso el propio Jordi después del partido, que os puede servir bien pues para pulir cosas y sobre todo para ir más alerta, más motivados de cara al debut del torneo que va a ser muy importante, ¿no? Sí, bueno, más que motivados, al final un europeo, yo creo que no hace falta buscar la motivación en ningún lado, yo creo que es que ya va motivado de por sí, pero yo creo que también pues a veces hay partidos que te dan como golpes de realidad y eso demuestra que si en un partido no estás al 100% durante todo el partido, se te puede girar el partido y acabar perdiendo como pasó el pasado domingo. Más allá de esa derrota, lo que decimos, el torneo, lo que tú dices, es muy motivante y sobre todo por los rivales que tenéis tan potentes ya desde el inicio. Yo creo que eso también para vosotros, para jugadores jóvenes como vosotros, también es otra, valga la redundancia, motivación extra. Ya de por sí debutar en un europeo y encima con la entidad de rivales que vais a tener delante, ¿no? Sí, a ver, la verdad que jugar contra selecciones ya de este calibre o fase de grupos y luego, en caso que pasáramos, el grupo de la meta podría ser también aún más tremendo. La verdad que también es como que es una motivación extra de joder, estar jugando contra los mejores del mundo de cada país y la verdad que muy contento, la verdad. Para un torneo bueno, tú ya con las experiencias que has tenido en categorías inferiores, también con estas semanas que llevas de acople y también con tu experiencia ya desde el año pasado, no sé qué tal te estás viendo combinando con otros jugadores. Algunos ya has coincidido en categorías inferiores, pero con otros de más edad. No sé qué está siendo el acople con otros jugadores, sobre todo también con los de tu posición, Víctor. Bueno, con los de mi posición sí que la verdad que muy bien, ya me acogieron muy bien ya el año pasado, sí que es verdad que ellos ya habían jugado otros torneos otras veces, pero sí que es verdad que la conexión con los otros compañeros, hay varios que por ejemplo ya había jugado con ellos en categorías inferiores, como son los de mi generación, y otros por ejemplo que comparto ahora club en Sporting o bueno, que también he ido uniendo lazos el año pasado, por ejemplo, durante toda la preparación y todas las semanas internacionales. Y sí que es verdad que cada vez pues uno se siente más cómodo con el equipo porque ya al final cada vez son más semanas de entrenos, días que vas entrenando con ellos, sabes pues qué ir haciendo y qué no. Y la verdad que desde el primer momento me acogieron muy bien y no he tenido problema con ninguno. Me quedan dos preguntas, Víctor. Una, más allá de la entidad de los rivales, no sé si vosotros mismos internamente os tenéis puesto algún reto o vais en el famoso día a día hasta donde se llegue, porque bueno, la entidad de los rivales, ya lo hemos dicho, es muy complicada y además estáis con la llegada de jugadores jóvenes para iros rodando en la selección. No sé si os echáis mucho la mochila encima de la espalda o hasta donde se llegue, llego, Víctor. Bueno, y he dicho que, o sea, no creo que sea malo lo de hasta dónde llego, sino yo es más pensar el día a día, en plan, no pensar en la mientras sin haber pasado de grupos, porque si no a veces pasa que estás pensando más allá y si no tienes los pies donde los tienes que tener, te puedes llevar alguna sorpresa y quedarte fuera antes de tiempo. Entonces yo al final, yo creo que un poco hablo en el nombre de todo el equipo, yo creo que pensamos en aspirar a lo mejor, que es por ganar el oro, pero obviamente va a estar muy difícil. Hay selecciones de alto nivel, como es Dinamarca, Francia, y que va a estar muy, muy difícil, pero obviamente si tu reto más grande no es ganar el oro, es que no, o sea, no eres competitivo, ¿sabes? Que no quieres, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Hay que ir a competir, que es donde se llegan los mejores resultados. Acabo, Víctor. Lo que sí es seguro bueno, que esta selección con la llegada de sangre fresca, de jugadores jóvenes como vosotros, que ya habéis rendido a gran nivel en categorías inferiores, sigue continuando el legado que han marcado otros y que para vosotros ha sido referente. Yo creo que para jugadores como tú, vestir la camiseta española y tener
este reto tan importante por delante, yo creo que eso también es motivante para un chaval que empezaba a matar en nuestro balonmano, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final es como cuando yo era joven, que siempre te fijas en la selección y dices, hostia, pues ojalá llegue en algún momento como están ellos. Y al final, pues entre entrenamientos, la selección inferior, pues al final es ilusionante luego si te paras a pensar el trayecto que has tenido hasta donde estoy ahora. Y la verdad que pues ya desde pequeño siempre ha sido un sueño llegar hasta aquí y yo entiendo esto que dices de pues los chicos que lo ven ahora desde jóvenes, la motivación que pueden tener de ver que hay gente que está desde la base a lo mejor entrenando con la selección que pueden llegar a la absoluta. Bueno, pues lo que es seguro que vamos a disfrutar mucho con los hispanos y con Víctor Romero, que va a ser uno de los jugadores que nos va a estar dando ahí mucha guerra y mucha breca en el pivote en este europeo. Víctor, que desde España mandamos la mayor de las suertes, todo el ánimo para este europeo y seguiremos aquí desde España, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues nos metemos ya en lo que es el análisis puro y duro, o mejor, el análisis puro y duro de los hispanos. El análisis con los especialistas nos viene en un ratito. De cara a lo que va a ser este Campeonato de Europa de balonmano masculino, que lo que decimos arranca el jueves torneo y arranca el jueves para los hispanos, que van a ser además los que den el pistoletazo de salida, lo diré, al torneo. Un torneo que, como siempre, viene antecedido con la preparación que casi siempre, sobre todo en el lado masculino, conlleva o nos trae el Torneo Internacional de España, que se ha estado disputando este fin de semana, desde el pasado jueves hasta el domingo en Pamplona, en el majestuoso Navarra Arena. Nosotros no hemos podido estar, pero todo aquel que ha estado, vamos, ha salido absolutamente maravillado del gran recinto que tienen en Pamplona. No es nuevo de reciente creación, quiero decir, lleva ya un tiempo, sobre todo para espectáculo y demás, pero en lo que es a deporte, a nuestro deporte, a balonmano, primera vez que se usa y bueno. eh, Creo intuir, insisto, no es información, es toda opinión, que no será la última vez que veremos balonmano en Navarra Arena, ¿eh? Que en el futuro seguramente se vuelva a hacer partidos de balonmano, porque, bueno, sobre todo de cara a imagen, lo que se ha visto a través de tele, tiene muy buena imagen y se ha ido la gente también muy contenta por lo que hemos podido saber. Más allá de eso, a lo deportivo, nos centramos. Una selección española que ha tenido ese torneo internacional de España, nos ha dejado dos victorias, una derrota. Vamos a ir siguiendo lo que ha pasado en el torneo, principalmente porque queremos seguir escuchando a protagonistas de nuestra selección española. Empezamos con el primer partido del jueves, en donde España se enfrentó a Eslovaquia con una victoria contundente por 43-26 en un partido donde, insisto, fue primera piedra de toque. A partir de ya el tramo final de la primera parte de la segunda fue donde España consiguió esa renta y sobre todo momento para lo que se ve este tipo de partidos y de torneos, para probar, para ir viendo cómo llegan los jugadores, para ir probando tácticas de cara a la cita que se nos viene en unos días ese europeo que arranca el jueves. Insisto, a una semana vista ese primer partido era una primera piedra de toque para ver cómo estaban los hispanos tras unos primeros días de entrenamiento. Y precisamente... vamos a ir viendo y escuchando las declaraciones que han ido en estos días y que como siempre nos facilita, de aquí se lo agradecemos el Departamento de Prensa y Comunicación de la Real Federación Española de Balonmano. Bueno, pues después de ese triunfo cómodo ante Eslovaquia, vamos a ver la valoración que hace después del partido Nathan Suárez, que va a ser una de las piezas claves en la central de esta selección y el seleccionador, para que la redundancia, Jordi Rivera, que analizaban así pues las primeras pruebas hechas ante Eslovaquia en el torneo internacional de España. Pues la verdad que
muy satisfactorio, la verdad, para mí también. Estoy entrenando con ellos y la verdad que muy contento. Creo que estamos haciendo un buen trabajo y hemos trabajado bien estos días también para preparar este torneo. Y el partido salió como esperábamos, algún error que otro, pero bueno, iremos mejorando en el transcurso de los partidos. Sí, la verdad que estoy muy feliz, estoy disfrutando en cada momento, ya mucho en los entrenos estoy disfrutando y en los partidos aún más. Con este grupo la verdad que me está cogiendo muy bien desde el primer momento, desde la convocatoria también de noviembre en Suecia también estuve muy bien con ellos y ahora para disfrutar todo lo que pueda y más. A nuestro partido después de 5 días de intensos entrenamientos, hemos probado algunas cosas nuevas y bueno, a veces falta ajustarlo en lo que es la competición, pero bueno, yo creo que en la primera parte nos ha faltado quizá empezar con un buen nivel defensivo. Nos ha faltado un poco la compenetración, pero luego poco a poco hemos ido hacia arriba, hemos ido variando el sistema defensivo, creo que siempre es una cosa positiva en nosotros y bueno, en ataque hemos ido haciendo diferentes alternativas, al final ha jugado todo el mundo, también han jugado los 3 porteros y bueno, pienso que ha sido positivo, en la segunda parte no se ha bajado el ritmo, todo el mundo tenía ganas de apuntarse, de hacerlo bien y bueno, ha sido un buen partido, evidentemente. Habrá más complejidad más adelante, pero bueno, hoy sí puedo decir que las cosas han salido bien y la gente se ha entregado a jugar al máximo independientemente del resultado y eso siempre es positivo. Bueno, pues ahí tenéis las valoraciones tanto de Nathan Suárez como de Jordi Rivera tras ese triunfo de los hispanos por 43-26 ante la Eslovaquia dirigida por Fernando Kuric, otro de los muchos entrenadores españoles que ha habido en el TIE este fin de semana. Porque en el otro lado del cuadro, en el otro grupo, aparte de Portugal, que ahora hablaremos de ello, también teníamos tanto a Rafa Hijosa con Irán como a Xavi Pascual con Egipto. Así que hemos tenido 4 entrenadores españoles en las 6 selecciones que han estado disputando este torneo internacional de España. Una de las 2 selecciones que no tenía entrenador español era la Túnez, que fue la segunda rival de España en el torneo internacional el sábado. 37-28 triunfo para los de Jordi Rivera en un partido donde hubo similitudes en cuanto a la película, de abrir el resultado en el tramo final, primera mitad, arranca la segunda, pero Túnez sí subió un poquito el baremo a la hora de exigencia, porque más allá de esa renta final de en torno a 7-8 goles, no se distanció España por el mero hecho de buen nivel y además también, bueno, pues lo que decimos, con las proboturas que estuvieron haciendo los hispanos y la selección de Jordi Rivera de cara a este europeo. Bueno, pues después de este partido del sábado ante Túnez, vamos a ver las valoraciones que hacían después del partido. Nacho Biosca, uno de los 2 porteros que va a estar en este europeo, junto a Sergei Hernández, y Manuel García, uno de los navarros jugando en casa, pues disfrutando además también del TIE en su tierra. Aparte de ellos, obviamente también vamos a ver la valoración de Jordi Rivera, analizando también el triunfo y ya viendo un poco lo que nos esperaba el domingo, de los que nos vamos a centrar un poquito más ahora y sobre todo también en análisis ante Portugal. Bueno, como decía, contentos con la victoria, creo que hay cosas a mejorar, hemos fallado muchos lanzamientos en 6 metros, en defensa al final creo que podemos estar un poco más compactos, en la portería podemos ayudar más, pero contentos, como he dicho, con la victoria, es un paso más y sobre todo mañana hay que hacer mejor partido si queremos ganar. A priori será contra Portugal, si no me equivoco. Sí, Portugal ya desde hace unos años es una de las mejores selecciones, creo que el último mundial que estuvieron en semifinales, al final tienen jugadores talentos y ya jugadores que lo están haciendo muy bien en sus clubes desde hace años y habrá que estar muy bien en defensa y también en ataque si queremos ganar este partido. Sí, bueno, nunca es fácil, ¿no? Hemos empezado muy bien, yo creo que los primeros 2-3 minutos hemos cogido una renta, parecía que quizá íbamos a poder abrir un poco más el marcador, pero ellos se han agarrado bien el partido y siempre hemos estado con esa ventaja, pero sin escaparnos del todo. Y bueno, bien, otro partido más de preparación, seguimos probando cosas, probando sistemas, jugadas y demás y bueno, un buen test para el europeo. Sí, además, otra forma de jugar, un equipo muy diferente, quizá también de más nivel teóricamente, pero bueno, todos los partidos hay que jugarlos. Hoy se ha visto, ¿no?, que ellos se agarran, se lo pelean bien, hemos estado quizá menos finos que
el día anterior, pero bueno, contra Portugal será un partido muy igualado, yo creo, la gente podrá disfrutar mucho y bueno, esperemos que disfruten y que podamos ganar. Bien, la verdad es que bueno, ha sido un partido complicado. Yo pienso que Túnez ha hecho un gran partido, con lo cual hay que felicitarles. Nosotros sí es verdad que nos ha ayudado para seguir probando cosas. Hemos empezado prácticamente toda la primera parte defendiendo 5-1, con dos formaciones, una ha caído del 1 al 15, el otro del 15 al 30, con diferentes jugadores. Nos ha faltado estar un poco más acertado en la portería, en algunas acciones, incluso en los 7 metros. También ha sido éxito del portero de Túnez. En la segunda parte hemos querido hacer una segunda parte con 6-0 y bueno, nos ha costado sobre todo cerrar espacios. Ellos a partir del segundo pase eran muy frontales, muy duros, además muy rápidos, y nos hacía falta cerrar un poco. Pero bueno, hemos mantenido esa diferencia de 5 o 6 goles y bueno, yo pienso, estoy contento del partido. Ha sido un partido que nos ha exigido desde el primer minuto hasta el último. Y bueno, ahora ya pensar en el que partido de mañana va a ser mucho más duro, además con un equipo que viene de descansar hoy, con lo cual, bueno, mañana va a ser un test difícil y que evidentemente va a ser el último para ya empezar lo que es la competición. Bueno, pues esas son las valoraciones de nuestros protagonistas, de los hispanos, tras ese triunfo ante Túnez en la tarde del sábado. Quedaba la última prueba, que además, por cómo era el torneo, conllevaba la final del, valga la redundancia, torneo internacional de España, el Memorial Domingo Barcenas, en el Navarra Arena. Es España-Portugal, que además previamente lo podíamos intuir y a posteriori podemos afirmar que era una muy buena primera piedra de toque por el hecho de ser uno ante un más que hipotético y posible rival en la segunda fase del europeo. Eso serán buenas noticias si así se cumple. Buenas noticias de que España pase de su grupo, de la primera fase de su grupo. Y segundo, pues ver cómo llegaban los dos equipos y ver también un poco, y también les quiero preguntar por ello a los analistas que vamos a tener de aquí a un ratito en el programa, eh, la intensidad de los equipos y también el baremo arbitral. No vamos a entrar aquí a valorar si fue bueno o malo el arbitraje, pero bueno, no fue la pareja danesa que va a estar en el europeo, y también era bueno calibrar tipos de arbitrajes que te puedas encontrar en el torneo, más allá de los que tuvieron en el resto de partidos de Nacho García Serrador y Andreu Marinolenta, que van a estar, y no vamos a negar la calidad que tienen, y bueno, y también la de Aritz y Raúl, la pareja navarra, que insisto, de aquí a no mucho seguramente la tendremos en europeos, cuando obviamente ya por edad tengan que dar un paso al lado Nacho y Andreu. Intuyo que puedan estar, pero bueno, también puede ser, era una forma de calibrar. En lo meramente deportivo, insisto, no vamos a entrar en el arbitraje. La intensidad fue enorme para ser un amistoso. Hasta incluso los compañeros de Teledeporte lo remarcaban. La intensidad en la que están los equipos, sobre todo Portugal. Intensidad defensiva, intensidad a la hora de afrontar el partido, a la que España también se sumó, para qué negároslo. Y bueno, en esa igualdad se fue uno arriba España al descanso. En la segunda parte incluso la renta fue de 3 a su favor los primeros 10 minutos, pero en esos últimos 20 minutos Portugal que dio un pasito adelante y demostró por qué y es bueno recordarlo, la actual cuarta mejor selección del mundo, la cuarta clasificada del Mundial del año pasado. No es flor de un día. Y esto de Portugal, nosotros en este espacio de la madera precisamente lo venimos avisando hace muchos años. No nos ponemos la medallita. Lo venimos avisando hace mucho tiempo, que Portugal iba a llegar y aquí está. Bueno, pues insisto, yo creo que fue buena primera de toque, 71-34 final, y me voy a quedar con una idea que ahora la vais a escuchar de Jordi Rivera a continuación, que creo que puede ser bueno esta derrota. Y ahora cuando escuchéis a Jordi Rivera vais a entender el porqué. Bueno, antes de escuchar a Jordi y de ver a Jordi, también vamos a ver la oración de Ian Tarrafeta, otro de las que va a ser sin duda una clave en el central de la selección española, analizando primero Ian Tarrafeta y después Jordi Rivera esa derrota de Portugal y lo que nos pueda servir de cara al debut de España este jueves 6 de la tarde ante Serbia.
Bueno, creo que, como dice el entrenador, pues en cada victoria hay cosas negativas y en cada derrota hay cosas positivas. Así que creo que es un partido de esos, donde durante una buena parte del partido hemos estado por delante, dominando. Creo que podemos sacar cosas muy positivas de este partido. Hemos cogido una ventaja larga contra un equipo de Portugal que sabemos que son muy competitivos, que son muy buenos y al final, pues mira, creo que hemos fallado los balones que no había que fallar. Ellos se han metido los que tenían que meter, se han metido ahí en el partido cuando se creía ya que estaba esto hecho y la verdad que un partido así nunca está hecho. Hemos hecho un bajón físico al final que nos ha costado la victoria, así que decepcionados. Bueno, primero me gustaría felicitar a la gente de Pamplona por el ambiente, por la participación. La verdad es que ha sido un placer en este pabellón poder jugar los partidos de preparación con el lleno tanto ayer como hoy, y yo creo que esto es un plus siempre de motivación para el grupo. Ha sido una pena no poderles premiar con la victoria en el partido. Hemos hecho unos 40-45 minutos de un gran nivel, pero sin embargo luego los 10 últimos minutos no hemos sabido rematar. Hemos jugado con un equipo con oficio que ha sabido esperar el momento para no distanciarse en el marcador negativamente y al final apuntillarnos. En los últimos minutos ellos han estado más enteros, hemos bajado un poco los brazos en defensa, nos ha costado hacer goles, atacar como habíamos atacado en el primer tiempo y bueno, ha sido una pena porque hemos tirado un poquito por la borda esos 45-50 minutos de buen partido. Eso es lo que nos queda. Evidentemente ellos es un equipo más hecho, tiene algunos automatismos que nosotros aún no tenemos y es algo que evidentemente hay que construir. Ha sido un poco dolorosa la derrota precisamente por eso, por haber hecho un buen partido, por haber encarado el partido y pensando que en la recta final quizá iba a ser fácil, pero bueno, jugando con un equipo como el de Portugal, que hoy en día es uno de los equipos que puede estar llamado a estar en la zona de arriba y que ya lo es porque ya lleva unos años con un buen nivel, pues evidentemente al final lo pagas. Bueno, yo creo que nos va a ir muy bien este partido para empezar al europeo, primero porque salimos un poco con esa amargura y a veces esa sensación te ayuda a darle la vuelta y a salir con más energía. Quizás si al final hubiésemos terminado ganando el partido hemos salido pensando que todo está bien y eso cuando vas a jugar a la competición a veces es una trampa y sin embargo ahora en estos momentos pues vamos a salir un poco con esa sensación de estar rabiosos, ¿no? Pues porque no hemos podido terminar el partido como lo habíamos empezado, de tal. Entonces, bueno, yo creo que esto es un plus que nos puede ayudar a la competición, pero con el ánimo siempre de que hay que corregir muchas cosas, de que los partidos duran 60 minutos, que no se pueden regalar algunos balones pese a que vayas por delante en el marcador, que hay que asegurar los lanzamientos fáciles cuando hay que asegurarlos para mantener esa diferencia. Y bueno, yo pienso que son cosas que tenemos que ir aprendiendo. No puedo decir nada de la semana de preparación porque el equipo se ha volcado, ha trabajado con mucha ilusión y bueno, nos quedan cosas por hacer, ya lo sabíamos, ya llevamos un tiempo sabiendo que estamos ahora sí en construcción. Durante mucho tiempo hemos hablado de equipo de renovación, pero no era tal, sino que íbamos haciendo pequeños cambios y ahora sí que llevamos 2 años, 1 año y medio, 2 años, quizá después de los Juegos Olímpicos, que sí que verdaderamente estamos haciendo unos cambios importantes y que como todo pues necesita de paciencia para obtener resultados. Bueno, hay que pensar que hace 1 año y medio ganábamos una medalla olímpica, no al alcance de todo el mundo, entonces estamos en 1 año y medio en el que, bueno, a partir de esos Juegos pues han habido cambios sustanciales y como te he dicho antes se necesita el pozo. Tenemos un centro defensivo que es nuevo, que ha empezado ahora en la semana internacional que tuvimos en Suecia y ahora, y sin embargo jugamos con equipos que ya llevan mucho tiempo con esas formaciones habituales, ¿no? Entonces, bueno, requiere de tiempo. Tenemos un equipo con talento, con calidad, que necesita ir cogiendo esos automatismos, esa madurez y que, bueno, que al final pues nos terminen otra vez dando resultados, que por qué no. Ahora hay que pensar en el partido de Serbia, que será un partido duro como todos los partidos que nos esperan en un europeo que no ha sido afortunado en el sorteo y que nos ha tocado un camino muy difícil, pero también estamos acostumbrados a sortear obstáculos difíciles. Yo pienso que el equipo está preparado y que vamos a aprovechar la derrota de hoy realmente pues para sacar un poco ese orgullo que siempre hemos tenido y que probablemente nos va incluso a ayudar a poderlo hacer mejor en el primer partido.
Bueno, pues ahí tenéis las valoraciones de Ian Tarrafeta y de Jordi Rivera tras esa derrota de España ante Portugal. Y yo, que ya sabéis que soy riverista de hace mucho tiempo, firmo debajo de lo que decía Jordi nada más acabar el partido del domingo, que yo creo que esa derrota puede servir bien para ir con las orejas tiesas, lo voy a decir yo vulgarmente, traducir vulgarmente lo que acabamos de escuchar de Jordi, de cara al europeo. Y bueno, yo creo que también puede servir para que estos días que están preparando el partido de cara al debut ante Serbia, pues haya cosas que corregir. Que siempre es bueno ir corrigiendo cosas, porque eso significa que todavía queda trabajo por hacer. Y con esta selección tan rejuvenecida, y que va a ser unas cosas que vamos a analizar ahora en unos minutos, viene muy bien. Bueno, escuchado protagonista, pues para aquel que no se pierda, hacemos ya la guía rápida, datos rápidos del europeo para los nuestros. Convocatoria, horarios que tenemos del europeo y demás. Así que nada, y además nos sirve como hilo perfecto de cara al análisis que vamos a tener de aquí a nada, a escasos minutos, que sé lo que estáis, que lo estáis esperando. Estáis esperando un análisis de los especialistas, sobre todo de nuestro Edu Agulló, que tiene preparada ahí su libretita con todos los detalles. Pero antes, insisto, repasamos. Lo primero de la convocatoria, ahí la estáis viendo, esa infografía que publica además este lunes la Real Federación Española de Balonmano. La convocatoria, que es la que todo el mundo se conoce, porque básicamente son los 18 que estaban ya convocados para el torneo internacional de España, que finalmente han sido 19 porque ha estado Álvaro Pérez, el portero de Abanca de Mar León, echando una mano a los dos porteros que van a ir al europeo. Que los porteros son, bueno, yo os digo la lista conformada por puestos. En portería van a ser Nacho Biosca, el portero del Nantes, y Serguei Hernández, el portero del Magdeburgo. Como centrales van a estar Ian Tarrafeta del Nantes y Nathan Suárez del Sporting Clube de Portugal. Como laterales derecho van a estar Alex Dusevalles del Kielce y Manuel Garcendiel del PIC Segued y Marcos Fis del Freaking Balonmano Granollers. Como laterales izquierdo tenemos a Agus Casado del Montpellier, a Jean Gurre del Sporting Clube de Portugal, a Dani Dusevalles del Kielce y a Antonio Serradilla del Stuttgart. Que bien conoce nuestro analista en unos minutos. Como extremo derecho, Caldi Odriozola del Nantes y Aleix Gómez del Barça. Como extremo izquierdo, los dos de extremos izquierdos del Barça, Ian Barrufet y Dani Fernández. Y como pivotes, Abel Serdio del Wisla Plock, Javi Rodríguez del Benfica y, como ya sabéis, Víctor Romero del Sporting Clube de Portugal. Una selección española que, recordemos, está enclavada en el grupo A junto a Alemania, Austria y Serbia, y que estáis viendo ya ahí los horarios de esta primera fase para este grupo A. Arranca este jueves el europeo para España a las 6 de la tarde ante Serbia. Ese mismo jueves a las 8:30 de la tarde tendremos el Alemania-Austria. Para el sábado, la segunda jornada, sábado 17 a las 6 de la tarde, Austria se enfrentará a España. Los hispanos tendrán ese segundo partido ante la selección austriaca. Y a las 8:30 de la tarde tendremos el Serbia-Alemania. Y ya para el próximo lunes tendremos la última jornada. A las 6 de la tarde tenemos el Austria-Serbia. A las 8:30 de la tarde el último partido de los hispanos en esta primera fase ante Alemania. Recordemos, y ahora vemos los otros grupos, pasan solo las dos primeras del grupo a la segunda fase, a la ronda principal, que va a ser taquicardia. Y además, obviamente, como solo pasan dos, solo pasa con el resultado entre ellas. Así que hay que ir con lo que yo entre las dientes. Porque, y ahí estáis viendo, recordemos cómo son los otros grupos. A la segunda fase habrá solo dos grupos de la ronda principal. Pasan los dos primeros de cada grupo a las semifinales. Bueno, pongo en orden. Primera fase, ya sabéis, grupo A, lo hemos dicho, conformado por Alemania, España, Austria, Serbia. En el grupo B estarán Dinamarca, Portugal, Macedonia del Norte y Rumanía. Y en el grupo C, conformado por Francia, Noruega, Chequia y Ucrania. De estos tres grupos se juntan en una única grupo de la ronda principal, el grupo 1 de la ronda principal. Lo que decimos, dos de cada grupo, 6 en total. De esos 6, solo 2 pasarán en semifinales. De ahí lo matador, lo hemos dicho ya muchas veces, de este europeo.
Vamos al otro lado del cuadro, del grupo del europeo. En la primera fase del grupo D, conformado por Eslovenia, Islas Feroe, Montenegro y Suiza. Grupo E, conformado por Suecia, Croacia, Países Bajos y Georgia. Y el grupo F, conformado por Hungría, Islandia, Polonia e Italia. De aquí, lo que decimos también, dos de cada uno de estos tres grupos se juntarán en la grupo 2 de la ronda principal. Y de esos seis tendremos otros dos equipos en semifinales. La verdad que está bastante desnivelado ambos cuadros. Pero mejor que yo, lo analizamos con los especialistas aquí en este especial previo al europeo masculino que estamos haciendo en este primer programa La Madera de 2026. Pues seguimos aquí nuestro programa La Madera en este especial previo al Campeonato de Europa que arranca este jueves en poco más de 48 horas y lo hace también para nuestros hispanos que debutan este jueves a las 6 de la tarde como acabamos de contar ante Serbia. Llega el momento como siempre del análisis de lo que nos espera esta gran cita, que esperamos de este torneo de 24 selecciones además con muchas cosas que analizar y como siempre lo hacemos con nuestro compañero Edu Agulló para tomar las claves de lo que esperamos esta gran cita. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alfredo. Bueno, pues preparados para disfrutar de este europeo al que los hispanos llegan con esta ya, como ya dice Jordi, renovación, regeneración de jugadores que llevamos haciendo desde después de los pasados Juegos Olímpicos y que no sé qué sensaciones te han dejado en este torneo internacional de España con esas dos victorias, esa derrota en ese partido tan ajustado y tan intenso ante Portugal. Pues yo creo que en general es buenas. Lo cierto es que los partidos, los dos primeros, contra Eslovaquia y contra Túnez, pues pocas conclusiones se pueden sacar en cuanto a preparando un torneo como un europeo y más con el lado del cuadro que tiene España, que luego posteriormente analizaremos, pues son partidos que probablemente no se van a encontrar durante el torneo, sí que podría ser, por ejemplo, en un mundial, donde en la primera fase te puedes encontrar con selecciones donde eres realmente superior, con lo cual ahí poco podíamos calibrar. Sí que es cierto que España se encontró fresca, se encontró bien en defensa, pudo correr y al final fueron dos partidos en los que más o menos pues fue sacando con mucha claridad y pudo golear. Y el test de nivel ya era la final, ¿no? Sabíamos que ya fuera Egipto o Portugal, pues iba a tener un buen test para llegar bien al europeo. Y creo que el partido, más allá del resultado final, fue bueno. No hay que olvidar, y lo analizaremos también posteriormente, que cuando hablamos de Portugal estamos hablando de una de las candidatas a estar seria, una de las serias candidatas a estar en semifinales. Sí. Por desgracia, probablemente en esa situación en la que está ahora España de rejuvenecer la plantilla y de dar entrada a nuevos jugadores y más importancia a jugadores que ya habían entrado pero que no tenían ese rol principal, pues probablemente si hiciéramos un tier list de los que están de moda en los últimos tiempos, pues probablemente ya no estén en el mismo cajón España y Portugal y pueda estar Portugal en uno superior. Insisto en que es una selección que es candidata a estar en semifinales. De hecho, ya estuvo en semifinales del Sí. pasado Mundial. Entonces era un test de nivel. La primera parte fue realmente buena. España se encontró cómoda en defensa, que al final era una no de los debes, pero sí de las incógnitas que podía tener España después de los últimos torneos y de que ha habido, pues bueno, cambios importantes, sobre todo en ese centro defensivo y que quizás no se estaba consiguiendo dar con la tecla. España creo que se encontró bien, siempre tomando precaución de que estamos analizando un partido amistoso. Creo que ante una Portugal que tiene tanto talento ofensivo, especialmente liderados por los hermanos Costa, pues España estuvo bien en defensa, pudo aparecer Serguei y en ataque vi a una selección muy fresca, una selección que movía el balón muy rápido, que encontraba buenas situaciones de lanzamiento. Me gustó durante todo el partido, pero especialmente la primera parte, Ian Tarrafeta, que ha Sí. hecho un buen torneo y que ha estado realmente, realmente bien. Volviendo, porque no quiero olvidarme, a la parcela defensiva, pues también se está notando un poco esa incorporación de Serradilla, que viene haciendo una muy buena temporada en Stuttgart y que el año pasado hizo una sensación al final de temporada con Magdeburg. Creo que también por ese lado se están adaptando y vuelvo otra vez al ataque.
detalles de todos, ¿no? Quizás no tantos de Nathan, pero creo que es un jugador que va a tener momentos donde puede tener su rol, porque es un jugador muy desequilibrante y que en un chispazo puede cambiar un partido. Bien Marcos Fis aprovechando los momentos en los que está sobre la pista. Y luego en la segunda parte, Portugal le vio ya la cara al partido, se le vieron ganas de ganar el encuentro. De hecho, desde el inicio, el nivel físico en defensa que puso Portugal fue altísimo desde el minuto uno, con lo cual se estaba viendo que Portugal quería llevarse el torneo. Bueno, pues la mancha que nos deja el torneo, pues ese fue ese atasco en el tramo final. Es uno de los temores de la selección española, que pueda haber estos pequeños atascos en momentos puntuales. Bueno, también hemos visto en este torneo internacional que para evitar esos atascos, pues puede probar ataque con 7, incluso hemos visto en alguna acción con 4 primeras líneas. Bueno, Jordi Rivera ha ido probando cosas para intentar llegar de la mejor manera posible al europeo. Y creo que al final la nota que se le tiene que poner a este torneo preparatorio es positiva. Insisto en que el partido contra Portugal a mí me pareció realmente bueno, incluso me atrevería a decir que mejor de lo que yo me esperaba. Pero dicho esto, hay que tomárselo con cautela, saber que la posición actual de España en el panorama europeo no es la que tenía hace pues 5 años y que bueno, que por delante viene un torneo súper exigente. Totalmente, y yo creo, y yo firmo también lo mismo que tú dices, Edu, de que ese partido ante Portugal, España estuvo bien y además nos sirvió, yo creo que muy buena piedra de toque de lo que nos vamos a encontrar en el europeo en cuanto a nivel de rivales y también incluso en cuanto a baremos arbitrales que también pudo ser por momentos buen calibre de cara a lo que nos vayamos a encontrar en este europeo. En este europeo que España debuta, como hemos dicho, con Serbia, en el grupo también va a estar con Austria y con Alemania. Bueno, ya lo hemos repetido muchas veces de que se hizo el sorteo. Grupo muy complicado porque incluso hasta el rival del nivel 4 tiene mucho potencial, como es Serbia. Además, la Serbia que con entrenador español. Sí, sin ninguna duda es el grupo más duro del europeo, ¿no? Además, el lado del cuadro es especialmente duro, ¿no? Pero ya dentro de ese lado del cuadro tan duro, pues el tener que enfrentarte a Austria, Serbia, Alemania en la primera fase, pues es una piedra de toque imponente, ¿no? Para esta selección española que está en un periodo de cambios. Eh, la selección, digamos, entre comillas, más floja es Serbia, es la primera con la que te que enfrentar. Creo que España es mejor que Serbia y aún así en la plantilla del conjunto balcánico hay mucho talento. Además está liderada por Raúl González en el banquillo, talento y aparte jugadores de mucha experiencia, como es el caso de Marcinic en defensa, pieza clave en la defensa de Futse Berlín, tienes a Lazar Kukic. Bueno, es una selección que tiene talento pero que no es tan compacta, tan redonda como otras. Yo creo que España es mejor selección que Serbia, tiene más talento, tiene más calidad, tiene más táctica, pero debe de hacer un buen partido para poder ganar a Serbia, ¿no? Ya en la fase de clasificación del anterior Mundial vimos lo duro que es un enfrentamiento contra la selección balcánica. Bueno, es una piedra de toque fundamental en ese inicio, ¿no? Porque España necesita ganar el primer partido por lo que está por llegar, tanto por puntuación como por coger un poco de dinámica positiva para luego enfrentarte a Austria y Alemania, que son dos selecciones que Austria yo la pongo ligeramente, y lo explicaré ahora, por encima de Serbia, y claramente Alemania por plantilla está claramente por encima de Serbia. Ujú. Sí, lo que decimos, que la selección austríaca que va a ser el segundo rival va a ser también un rival importante. Además, ya la hemos sufrido en anteriores torneos a la ¿Mm? selección austríaca y Alemania, que ya hemos visto en los últimos torneos que ha dado un paso adelante, sin ir más lejos, en los pasos de Juegos Olímpicos. Sí, Austria, que es la segunda rival de España en el europeo, fue la principal responsable de que España se quedara fuera de la fase de grupos. No es cierto
que marcó mucho el resultado de esa primera jornada ante Croacia, en un partido desastroso, pero luego el empate en un partido donde Austria creo que fue mejor que España o supo conducir el partido hacia su terreno, dejó a España fuera del europeo. En esta fase de preparación, Austria no ha ganado ningún partido. Yo vi el Austria-República Checa, donde realmente no estuvo bien. Pude ver unas imágenes de uno de los dos partidos del partido, perdón, que jugaron contra Francia, y sí que no he visto nada del partido que disputaron contra Eslovenia. Los dos partidos también los perdieron. Pero es una selección que no tiene un 7 estratosférico ni mucho menos, pero que tienen que jugadores que te pueden complicar mucho en cualquier partido, ¿no? Por eso lo pongo por delante de Serbia. En portería tiene a Konstantin Most, el portero del Lengo. A mí me parece un portero sensacional, y además es un guardameta que cuando se le pone la flechita verde para arriba, te puede desquiciar y es capaz de ganar él solo un partido. Esos acompañan por también su compañero en el Lengo, Hutesek. Creo que en todas las previas, porque ha habido que analizar a Austria en varias previas en los últimos años, me parece que es un jugador que tiene nivel más que suficiente para jugar en cualquier equipo del mundo actualmente. Probablemente llegó al anterior europeo en mejor estado de forma que ahora, pero llega muy bien Hutesek. Bilic parece que ha ido dejando atrás las lesiones y probablemente ya no es la mejor versión de Nikola Bilic, pero es una versión de un jugador que le va a ayudar, tiene buenos extremos, jóvenes y con talento. Jakob Nigel en el extremo derecho, ya más experimentado y con mucha trayectoria en Champions, Frimmel en el extremo izquierdo. Bueno, es una selección que ha ido trabajando bien en los últimos años. De hecho, en el pasado europeo estuvo muy cerquita de meterse en las semifinales. Probablemente ese no es el objetivo, ni ese es el nivel al que está la selección austríaca, que por cierto, igual que Serbia, pues también tiene seleccionador español, en este caso Iker Romero, que ha sido el que ha cogido el testigo de Ales Pajovic, ahora mismo entrenador del Flensburg, con lo cual, bueno, un partido difícil, ¿no? En el caso de que no aparezca la figura de Most en portería, o de Leon Bergman, que probablemente sea el suplente, pero sobre todo de Most, y si España es capaz de defender bien a Hutese, creo que puede ser un partido que al final se lleve bien España, pero es un partido al que yo le tengo respeto porque se puede complicar mucho. Y para cerrar, pues uno de los cocos del europeo, ¿no? Alemania. Creo que aún no hemos visto la mejor versión de la selección alemana de esta generación, y eso que ya han sido finalistas de unos Juegos Olímpicos. El año pasado, hasta que la portería de Francia empezó a pararlo todo, pues parecía que se conducía todo a que pudieran estar peleando por volver a la final y pelearla con Dinamarca. Me siguen generando dudas algunas cosas en Alemania, pero tú analizas jugador por jugador y tienen una selección realmente buena, ¿no? Aparte, apoyada en una portería sensacional, probablemente después de la de Dinamarca la mejor portería sin lugar a dudas del mundo, con Andy Wolf y con David Speth. Para mí, ahora mismo, el mejor lateral izquierdo del mundo, que es Marco Girgic, está jugando un nivel espectacular, el último máximo goleador de la Bundesliga, jugador ahora del Flensburg, compartiendo puesto y equipo con Plitic. Para mí, por estado de forma ahora mismo, es el mejor lateral izquierdo del mundo, y buenos jugadores en todas las posiciones. Una de las dudas con las que para mí llega Alemania es que uno de los jugadores principales en los últimos años, o en los últimos 2 años, porque realmente es un jugador jovencísimo, que es Renas Ustins, no llega muy bien. No ha jugado bien con Hannover, especialmente en los últimos meses. Eso me genera dudas porque es un jugador realmente importante para Alemania. Todo se ha dicho que es un jugador de muchísima calidad y que no descartaría que de repente en el europeo apareciera la mejor versión. España ha demostrado en los últimos años que incluso grandes generaciones de Alemania tienen armas para hacerle frente, pero bueno, creo que jugador por jugador, las plantillas, hay diferencia clara entre Alemania y España. Va a ser muy difícil que España pueda ganar a Alemania, sin descartarlo, insisto, pero creo que va a ser difícil, ¿no? Alemania creo que tiene la segunda mejor plantilla del mundo, la segunda mejor plantilla después de Dinamarca. Si tuviera que apostar, diría que no van a llegar a semifinales, pero creo que tienen la segunda mejor plantilla y deberían de ser los finalistas con Dinamarca si analizáramos solo de una manera estéril el jugador por jugador.
Mm. Pues sí, la verdad es que sí, es el rival potente va a tener España en esta primera fase del europeo. Vamos a ir con el análisis del resto del europeo ya más detenido. Vamos por grupo organizando en pack. Empezamos con el grupo B, en el que está la máxima favorita, Dinamarca junto a Portugal, Macedonia del Norte y Rumanía. Bueno, que decimos, a Portugal ya la hemos visto en este TI y ya hemos también analizado un poco con ese partido. Pero bueno, no sé si podemos afirmar un año más que Dinamarca sigue un paso por delante del resto o incluso dos. Sin lugar a dudas, Dinamarca tiene una selección espectacular, tiene probablemente en cada puesto a un jugador que sea top 5 mundial, lo cual es una auténtica barbaridad. Es una generación que ya es leyenda de la historia del balonmano y que yo por las declaraciones que he leído le tiene muchas ganas a este torneo. Es cierto que además son unos cuantos los jugadores de esta generación que no saben lo que es ganar un europeo. Dinamarca, si no me equivoco, no gana el Campeonato de Europa desde 2012. Ujú. Entonces, tienen especiales ganas y así lo han transmitido en público, de que a pesar de haber ganado todo en los últimos años, pues, o sea, todo, pues haber ganado los Juegos Olímpicos y el Mundial en repetidas ocasiones, de hecho han ganado los 3 últimos mundiales, pues que tienen ganas especiales de poder conquistar este título. Además, bueno, pues tendrán la oportunidad de jugar muchos partidos en su casa, con lo cual pues es un acicate más para poder conseguir un oro más de esta generación que intentará alargar su leyenda. En este grupo, que se cruzarán con España en la main run, tenemos a dos de las semifinalistas del pasado mundial. De hecho, son dos selecciones que se enfrentaron en esas semifinales, Dinamarca y Portugal. Creo que hay bastante diferencia entre la Dinamarca y Portugal y Macedonia y Rumanía. Sería una sorpresa mayúscula que se quedara una de las dos selecciones fuera de la fase de grupos. Eh, Hay que decirlo siempre, que un europeo es muy duro, que no hay ninguna selección que sea de relleno y que Portugal, cuando tenga que enfrentarse con Macedonia y con Rumanía, va a tener que hacer un buen partido para ganar el encuentro. Pero lo dicho, hay una diferencia notable entre estas selecciones. Por destacar algunas cositas, bueno, pues Macedonia ya en el anterior torneo, no sé si fue en el Mundial o en el Europeo, pues vimos cosas interesantes de Mitev, el central que tiene Lazarov en su equipo en Alcoid, en Macedonia. Un jugador interesante para ver. Rumanía, que le he visto el partido de preparatorio con Italia que perdieron. Esperaba, y lo he confirmado en ese partido de preparación, que los jóvenes están asumiendo un rol importante. Stansiuk, el primera línea de Dinamo Bucarest, que a mí me parece un jugador sensacional, que aún no lo hemos visto brillar en la Champions, pero me parece que tiene un futuro espectacular por delante. Además, un viejo conocido de la Liga Sobal, Kalin Dedu, que estuvo en el Cisne, pues está teniendo un rol importante en ataque. Bueno, son cositas interesantes para ver. Le insisto, en este grupo me resulta muy difícil pensar en que no sean Dinamarca y Portugal las que se clasifiquen para la siguiente ronda. Ujú. Algo parecido podemos decir en el grupo C, donde tenemos a Francia, Noruega, Chequia y Ucrania. Aunque, bueno, yo también he leído por ahí que con Noruega hay cierta duda en el sentido Mm. de, obviamente, el sí pasar, pero quizás en el partido clave ante Francia sí hay cierta diferencia, ¿no? Sería sorprendente que Noruega doblegara a Francia, ¿no? Sí, todo puede ser, pero a mí me resulta difícil pensar en que Noruega pueda ser capaz de ganar a Francia. Francia, pues como en los últimos torneos, la duda que nos genera siempre está en la portería. Más allá de la portería, tiene una selección espectacular que, que su lógica es que debe estar peleando por el título, de meterse en la final, y debe intentar ganarlo como ya hizo hace 2 años. Si yo pongo a Alemania jugador por delante de Francia, es por el hecho de que la portería es realmente superior la de Alemania, pero luego el resto de jugadores que tiene Francia tiene una selección espectacular y para mí está muy por delante de Noruega. Una Noruega además que llega con alguna que otra baja importante, especialmente dolorosa, pues aunque últimamente no lo estamos viendo mucho, pues es de Magnus Rode. Es una pena no poder verlo tanto en Pick Szeged como con Noruega, pues con más asiduidad. Sander Sagosen ya no es el jugador que era antes. Probablemente el que asuma un rol más importante será Grondal, el central del Futse Berlín. Bueno, Noruega puede rivalizar y puede plantarle cara
a Francia, pero lo lógico es que no, y que Francia se pueda meter como primera de grupo y con 2 puntos, sobre todo en esta zona tan complicada del cuadro, donde hay minas por todos lados. Es muy importante que una selección como Francia pues no se deje ningún punto en esta primera fase, bueno, que pase con los 2 puntos, que le permita tener un cierto margen de error para la main run. Y luego Ucrania, la verdad que los resultados que ha tenido en la preparación no son nada halagüeños, ha estado lejos ante rivales que no han sido especialmente duros. En cambio, la República Checa, bueno, pues ha sido capaz de ganar a Polonia y de ganar también a Austria, 2 buenos resultados. Tiene un buen lateral izquierdo como Dominik Sola, que a partir del mes de febrero estará jugando en Eisenach en la Bundesliga. El central está bien, Morkowski, tienen a Thomas Piroch, jugador ahora mismo de Leipzig. La República Checa no es una mala selección y de hecho creo que puede plantar cara a Noruega. Noruega es mejor selección y lo normal es que gane el partido, pero bueno, podría plantar cara, ¿no? Lo lógico es que la República Checa sea la tercera en este grupo. Bueno, vamos a ver qué tal va en ese grupo C, que es los que van por el lado del grupo de España en la ronda principal. Pasamos al otro lado del cuadro, empezamos con el grupo D, conformado por Eslovenia, Islas Feroe, Montenegro y Suiza. Y aquí sí que puede haber miga. Obviamente yo creo que el favorito es Eslovenia, pero ya hemos visto en anteriores torneos que Islas Feroe ha dado su nivel y yo creo que puede competir seriamente a Montenegro para pasar de ronda, ¿no? Sí, yo la verdad que no me atrevería a señalar un favorito, ¿no? Creo que Montenegro, aunque es capaz de ganar a cualquiera de los otros 3 rivales, me resulta difícil pensar en que se pueda clasificar. De entre Islas Feroe, Eslovenia y Suiza, no descartaría ninguna de las tres de antemano. De Eslovenia, en condiciones normales, sería bueno, la favorita Favorita, a sí. ser primera de grupo, pero llega con muchísimas lesiones. En la preparación ahora parece ser que ha habido varios jugadores que se han recuperado. Me pareció leer que Borut Makovsek va a estar seguro y que Jovicic, el extremo izquierdo de Slovan, buen jugador, que también se iba a recuperar. También no sé si era Tilen Kodrin de Gummersbach, que también parecía que se iba a recuperar, pero Alex Black creo que está descartado para el torneo. Y es que hubo un momento que tenían, porque creo que estaban contando a Bortmakosek y algunos de estos jugadores que seguro que ya se han recuperado, pero de la lista de 30 que sacaron, creo que hubo un momento que tenían a 13 jugadores lesionados, la semana pasada, ¿eh? Y la lesión de Alex Blah les va a hacer mucho daño si finalmente no está en el torneo. Aún así, pues probablemente sea la mejor de las 4, pero que va a tener que remangarse mucho para ganarle a Suiza y Islas Feroe. Suiza es una selección que tiene mucho jugador de la Bundesliga, mucho jugador experimentado y que les puede dar mucho. Estará Nicola Porner, que no ha jugado con su equipo, pero ya teóricamente ha cumplido la sanción y estará. Ujú. Manuel Zender ha vuelto a jugar. El otro día el central de Magdeburg ya tuvo sus primeros minutos y estará en el europeo. Y ya te digo, tienen jugadores interesantes de Bundesliga que están teniendo importancia en sus equipos. Es una selección muy interesante que podría perfectísimamente meterse incluso como primera de grupo. Y luego Islas Feroe, que ha sido uno de los dinamizadores del balonmano mundial y europeo en los últimos años. Una selección con mucho talento que viene de ser en el Mundial Junior pues semifinalista. De hecho, perdió en la tanda de penaltis, en la tanda de 7 metros con Portugal. Una selección que probablemente esté liderada por Oli Mitun, el jugador del Budme. Digo que probablemente porque, aunque por sorpresa ayer salió la noticia bueno, de que Elias Elefsen, el jugador del Kiel, sí que va a viajar y va a estar en el europeo. No sé si desde el primer día, pero se dice que va a viajar y veremos si realmente juega desde el primer día. Me cuesta imaginar que con una lesión que ha tenido hace 3 semanas, que le descartaba de primeras para estar en el europeo, que vayamos a ver la mejor versión. Sí. Dicho esto, Elías está haciendo una excelente temporada en el Kiel, está siendo el jugador más desequilibrante de las cebras, el máximo goleador, el máximo asistente, el jugador que se juega prácticamente
todas las posesiones en el conjunto alemán, con lo cual, si está bien, pues va a tener una grandísima importancia. Y bueno, es una selección que tiene buenos jugadores. En el extremo derecho con West, Teigun, el de Futse Berlín, el pivote de Sabehoff, que no me sale el nombre, Isaac Bedesbol o algo así creo que se llama. Ujú. Bueno, buenos jugadores, el hermano de Elías les va a dar cosas, Roy. Bueno, es una selección que va a ser muy incómoda, tanto para Montenegro, para Eslovenia o para Suiza. ¿Qué pasa? Que tiene un talento limitado, tiene una plantilla no muy larga y en torneos como europeos, pues se le pueden hacer largos muy rápido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van superando esas cargas de minutos, pero bueno, que va a ser un grupo bonito para ver, ¿eh? Porque Islas Feroe, Eslovenia y Suiza nos van a regalar buenos partidos y probablemente Montenegro también, aunque creo que hay más jugadores de talento y más jugadores a los que ver tanto en Islas Feroe como en Eslovenia y Suiza. Sí, va a ser un grupo interesante, al igual que también lo va a ser el grupo E, conformado por Suecia, Croacia, Países Bajos y Georgia. Obviamente Georgia con el hecho de ser debut la tenemos como relegada, obviamente, pero entre las otras tres ya hemos visto que Países Bajos, bueno, Países Bajos siempre es la incógnita, en función de cómo estén los jugadores claves, se puedan estar cerca o no de ese duelo a priori que van a tener suecos y croatas, ¿no? Sí, Países Bajos va a ser una selección muy competitiva. Yo creo que en este grupo vamos a ver buenos partidos, pero diría que el favorito es Suecia, es el primer clasificado, a pesar de que Croacia viene de ser finalista, creo que Suecia es mejor selección y va a llegar mejor. De todos modos, Croacia ha tenido dos test muy duros en la preparación y aunque ha perdido los dos partidos, los dos partidos, perdón, con Alemania. Ganó con Macedonia, pero fue un partido un tanto extraño del que poco se puede concluir. De hecho, ese partido lo vi, pero no jugaron prácticamente nadie de los que se supone que van a ser los jugadores principales de la selección croata. Vamos a ver qué versión vemos de la selección ahora entrenada por Sigurdsson. Países Bajos, si no me equivoco, no va a estar Kai Smits, el lateral derecho de Gummersbach, al que bueno, pues han decidido que tomara descanso porque tenía problemas físicos, pero pues sigues teniendo a Luke Stein, sigues teniendo a Bijgens, a Verstegen. Bueno, el 7 que tienen va a estar muy bien. También problemas en portería porque Ravensberg, el portero actualmente bueno, que ha pasado por Goping y que actualmente está en Wetzlar, pues se ha lesionado de gravedad a principio de temporada y no va a poder estar. Y bueno, Georgia vamos a ver, ¿no? Tiene ahí buenos brazos con Kalandats en lateral del izquierdo, jugador que está destacando en la liga francesa y que es un jugador interesante. Y luego, bueno, pues un siempre espectacular lateral derecho, el jugador, el lateral derecho de Zagreb, de nombre impronunciable, que prefiero Sí, evitarlo, sí, de sí. no decirlo, porque no sé exactamente cómo se dice, pero bueno, que van a dar ese punto de interés para ver esos otros jugadores. Lo normal es que Georgia termine esta fase de grupos con 0 puntos. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, va a ser una selección que seguro que va a dar mucho, mucho picante. Y hagamos el repaso con el grupo F, conformado por Hungría, Islandia, Polonia e Italia. Este también grupo un poquito también incógnita, en función de ver cómo están el nivel de algunos equipos o no, en lo que sí, los pronósticos dicen que Hungría sea la favorita, pero bueno, vamos a ver cómo están las cuatro selecciones, ¿no? A mí me parece un grupo muy, muy bonito. La verdad que Hungría viene haciendo un gran trabajo, tiene buena selección. eh, Creo que es normal que se le señale como favorita y como una selección que pueda incluso llegar a semifinales, pero yo tengo que decir que Islandia para mí es la favorita a ser primera de grupo en este grupo, con jugadores de muchísimo talento. Magnusson además llega realmente bien, que ha tenido varios torneos últimamente donde pues ha tenido lesiones previas que le han impedido llegar bien, incluso algunos torneos donde no ha podido estar directamente. Entonces, bueno, creo que Islandia es una selección que, que es una seria candidata en este lado del cuadro a meterse en semifinales. Bueno, va a ser un grupo con partidos bonitos porque tanto Hungría como Islandia, que probablemente son las dos selecciones que son las principales candidatas a meterse en la siguiente ronda, pues son selecciones que me parece que podrían perfectamente hacer un muy buen partido contra una de ellas y luego tener un mal partido e incluso perder contra o Polonia o contra Italia. Entonces por ahí me gusta este grupo, ¿no? Porque a pesar de que hay dos selecciones que son favoritas claras a meterse entre las dos primeras, creo que no hay una diferencia tan alta como para pensar que esos partidos van a ser súper desequilibrados.
Italia, especialmente por el lado de Italia. Italia Sí, viene haciendo las cosas realmente bien en los últimos años. Ya en el pasado mundial fue una selección más o menos competitiva. Tiene un muy buen portero, que es Domenico Hefner, el portero de Leipzig. Han tenido la fortuna, la inteligencia de poder asegurarse un buen segundo portero, que es Pau sí. Panitini, ¿no? Panitini, ¿no? Panitini, sí, Panitini, la han traducido como Panitini, sí. De Granollers Sí. le va a dar pues esa seguridad de poder tener un segundo de mayor importancia y jugadores que ya estaban destacando, pero es que ya tienen roles importantes en equipos buenos, ¿no? No tiene un rol importante, pero Pratner en el extremo derecho, pues es un jugador que ya está en el FC Berlín, que hizo el año pasado un mundial estratosférico. Los hermanos Mengón, el año pasado Simone hizo un año espectacular en Eisenach, este año está jugando realmente bien en Stuttgart. Marco está también no está en Bundesliga, pero está en Bundesliga 2, haciéndolo realmente bien con Potsdam. Bulzamini también está en Potsdam. Sontaki, el pivote, también está en Potsdam. Tiene la incógnita de su capitán, de Parisini, el pivote que ahora está en Aix-en-Provence, si no me equivoco, está en Ujú, Francia, sí. que es duda. O sea, cuentan con él, pero es duda de si va a llegar bien para el primer partido, el día de Islandia. O sea que bueno, a mí me parece una selección muy interesante que puede plantar cara a estas selecciones, siempre estando un peldaño por debajo o dos peldaños de selecciones como Islandia o Hungría. Y Polonia, bueno, tiene jugadores que hemos visto en Plock, en Kielce, pero con roles más secundarios, como por ejemplo es el caso de Olegnica, a mí es un jugador que realmente me gusta mucho y que con la selección suele hacerlo realmente bien. Bueno, es una selección que va a tener cosas y va a poder plantar cara, pero bueno, que lo normal es que al final sean Italia y Polonia las que ocupen la tercera y cuarta posición. Bueno, pues veremos qué tal le va a este grupo F y veremos qué tal discurre esta primera fase del europeo que vamos a ir siguiendo día tras día aquí en A la Madera y en Pasión Balonmano con estos programas especiales. Pues Edu, que como siempre, completito previa, completita guía para ir siguiendo el europeo y nada, iremos hablando durante el torneo Mm. para ir viendo cómo tal le va a los hispanos y qué tal va esta primera fase del Campeonato de Europa, ¿de acuerdo? Sí, lo disfrutaremos mucho y lo contaremos aquí porque es lo que tiene europeo. Todos los partidos tienen su cosa porque hay buenos jugadores en todas las selecciones. Pues sí, lo disfrutaremos y iremos contando aquí durante los próximos días. Hablamos, Edu, un abrazo. Un abrazo, Alfredo. Pues seguimos aquí nuestro programa La Madera en este especial previo al Campeonato de Europa de balonmano masculino y bueno, pues otro de los habituales en estas líderes de análisis previos al europeo, a los grandes campeonatos que tenemos cada mes de enero, es nuestro amigo Paco Caro, al que le robamos unos minutos para que nos diga qué impresiones les ha dejado los hispanos en estos últimos días de cara a esta gran cita que va a arrancar el jueves para la selección de Jordi Rivera. Amigo Paco Caro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, pues con muchas ganas de seguir hablando de este europeo y de seguir analizando las impresiones que han dejado los hispanos, la selección de Jordi Rivera en este torneo internacional de España. Bueno, lo primero de todo, ¿qué sensación te ha dejado a grandes rasgos tras esas dos victorias, esa derrota ante Portugal, la selección de Jordi Rivera con toda la renovación que viene haciendo en los últimos tiempos y que en este torneo es otro paso más de la misma? Bueno, a ver, yo creo que las conclusiones son positivas. Más allá de acabar cediendo y más allá de que los últimos 15-20 minutos en la final sí que es verdad que fueron, bueno, pues complicados. Incluso te diría que de poder explicar, porque siendo también sinceros, teniendo en cuenta que estábamos pues apenas a 5 días del arranque de un campeonato de Europa, el nivel que mostró el equipo, sobre todo te diré que en el tramo final de la primera y en la segunda parte mostró un nivel realmente fantástico de todo, de intensidad, de implicación y también de acierto en el juego. Luego es verdad que ya digo, los últimos 15 minutos son bastante inexplicables, el bajón de precisamente eso, de intensidad que tuvo el equipo
Y creo que en todo caso te diría que sí, por encontrar un aspecto, un detalle positivo al desenlace y a la forma en la que se gestó ese desenlace, me parece que es una llamada de atención interesante para el grupo, para el colectivo, que por otra parte, insisto, abstrayéndonos del desenlace final y de esos últimos 15 minutos que quizás merecen un análisis aparte, creo que dejó unas sensaciones interesantes. El grupo está compitiendo realmente bien. Da la sensación de que el papel de Antonio Serradilla, su relevancia dentro del grupo va creciendo. Es verdad que lo que podríamos entender que está llamado a ser, a priori al menos, la pareja más habitual en los grandes, en los momentos determinantes, que teóricamente le va a unir a Abel Sergio, pues la vimos muy poquito bueno, por la ausencia del Avilesino en los dos primeros partidos por su paternidad. Pero creo que el balance que nos dejó fue realmente muy positivo. Las diferentes probaturas que hizo Jordi creo que fueron realmente muy interesantes, muy provechosas para el grupo. Vimos a nivel individual a varios jugadores que creo además que la competencia interna obliga a que tengan que dar su mejor versión. Vimos a Juan Manuel García Díaz realmente muy atinado, tanto en el lanzamiento como a la hora de estar jugadas. Vimos a un Nathan Suárez que estuvo, yo creo que en el campeonato dejó unas sensaciones realmente muy positivas. Tanto a nivel individual como colectivo vimos cosas realmente muy interesantes. Yo creo que además lo que hace es que sigue la estela de lo que ya advertimos en la disputa de los amistosos que se celebraron en Suecia. Y es que el grupo ha renovado cosas. Da la impresión de que es el primer campeonato en el que Jordi, aunque creo que haciendo cálculos, esto hablo de memoria, pero haciendo cálculos, hubo más debutantes, más estrenos en el pasado mundial de los que va a haber en este europeo. Eso es. Pero la realidad es que es la primera vez que Jordi sí, y de hecho lo hace, lo verbaliza, entiende que se ha cometido el paso determinante a la hora de afrontar el relevo generacional. Pero creo que hay aspectos muy positivos a los que poder agarrarse. El problema es que evidentemente llegamos a un campeonato donde el margen de errores es tan escaso y el calendario tan demoledoramente exigente bueno, que todo lo que analicemos en la previa y todas las buenas sensaciones que nos puede haber dejado el grupo, pues evidentemente ahora hay que testarlas en un torneo que, repito, nos va a obligar a ver una versión todavía mejor de la que vimos hace unos días en Navarra. Y precisamente en ese último partido, y además lo estabas comentando en la transmisión con Alberto Urdiales, nada más empezar viendo la intensidad que tiene ese partido, como bien decías, de amistoso parecía que tenía nada. Y yo creo que ese partido se pudo medir bien, tanto los propios hispanos como la entidad de los rivales que vamos a tener, porque a priori, eso significará buenas noticias, Portugal va a ser uno de los rivales que va a tener España en la segunda fase. E incluso añado más, sin entrar a valorar que lo hiciera mejor o peor, también el nivel arbitral que hubo en ese partido también puede ser una buena piedra de toque para lo que se vayan a encontrar los hispanos en este europeo, con lo cual yo creo que eso que hubo el domingo, tanto los 45 primeros minutos buenos y los 15 no tan buenos finales, puede ser también en lo que imagino, intuyo y sé de buena tinta que Jordi y los chicos están preparando, están analizando de cara al debut del jueves ante Serbia, ¿no? Sí, a ver, porque evidentemente es un partido que te obligaba a una exigencia mayor, porque es verdad que hasta cierto punto, a ver, siempre hemos sabido la rivalidad que ha habido entre Portugal y España. Es una perogrullada, una rivalidad que creo que el otro día se lleva de mala manera, porque fue muy eufemístico aquello de la intensidad que mostraban ambos equipos. Sí. Digamos que durante muchos instantes dio la sensación de que aquí también, entre bambalinas, podemos contar que evidentemente ya no solo la relación, sino que durante el desarrollo del partido hubo bastantes fricciones entre los banquillos. Ya digo que no hay aparentemente una relación demasiado buena entre España y Portugal, que cada vez más, quizás porque Portugal ha crecido mucho y ha empezado a tratar de tú a una selección que durante años, pues evidentemente le tenía grande, como era la selección española, pues supongo que eso al final ha hecho que la rivalidad sea todavía más enconada. Pero es verdad que al final me parece que incluso te diré, a ver, afortunadamente no hubo lesiones más allá del problema que sufrió Agustín Casado en el diente. No hubo lesiones que vayan a restar a jugadores de ninguno de los dos equipos en ese campeonato, pero fue buena la piedra, como tú decías, porque obligó a una presión exigente de la selección española, que descubrió que va a tener que ser consciente de que en los partidos va a tener que emplearse con ese nivel de intensidad, cuando no de agresividad en muchos momentos. Evidentemente, la permisividad arbitral que advertimos el otro día en la final del TIE, digamos que es un escenario que dentro de lo posible pueda llegar a hallar durante el torneo en algún que otro encuentro, y siempre es muy habitual, y este es un problema que estamos teniendo en los últimos
en los últimos años particularmente, cuando quizás hemos perdido jugadores con capacidad o talento defensivo muy probado. Evidentemente, eso ha hecho que tenemos más problemas porque no tenemos jugadores a nivel individual de esa capacitación de la que podían tener un Gedeón y un Viran Morros. Y quizás ahí encima se ha magnificado todavía esta circunstancia porque evidentemente los equipos son conscientes que cuando juegan contra España pueden aumentar el grado de intensidad porque España tenía una réplica difícil. Creo que hemos descubierto que España es capaz de manejarse en ese escenario y ser capaz de replicar en la misma forma. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nuestro defensor central, el defensor fundamental, formando en el centro del 6-0, pero también formando en el centro del 5-1, es un jugador habituado a una liga de mucho como es la Bundesliga. Es decir, Serradilla, porque es un jugador que tiene talento defensivo y porque es un jugador capaz de tener ese nivel de intensidad y de agresividad que en muchos momentos se nos va a exigir, porque en muchos momentos lo hemos sufrido y porque en muchos momentos no hemos sido capaces de equilibrar. Bueno, pues entendamos que eso también significa afrontar un campeonato en estos tiempos modernos. El hecho de que te encuentres con árbitros que pongan muy arriba el nivel de intensidad. Vamos a medir equipos en esa primera fase como Serbia, como Austria o como Alemania, que son equipos que nos van a obligar a manejarnos en esos límites donde a veces toca ser poco sutil. Bueno, y perdón, mentira que lo diga yo, que siempre tengo tendencia, tiendo más a exaltar aquello que pueda ser más lírico, más plástico. Pero es verdad que creo que tengo la sensación de que en muchos momentos hemos podido padecer el hecho de que nos hemos medido contra equipos que nos han exigido en aspectos donde nos ha costado estar a la altura y muchas veces ha sido eso. Bueno, pues ahora hemos descubierto que tenemos puntos para ello. Y creo que, como tú decías, es una buena piedra de toque de todo lo que pasó. El hecho de que supimos defender intensamente como nos defendían a nosotros, quizás en los niveles de Víctor Iturriza, pero lo de Iturriza igual es que trasciende un poco el sentido común. Y que luego, cuando sufrimos esa distracción, cuando nos vimos con una renta importante y empezamos quizás a cometer errores, si nos vimos arrastrados por muchas pérdidas de pelota que hasta entonces no habíamos cometido, acabamos perdiendo. Bueno, pues de todo, incluso de la derrota, y que nos venga bien, hemos de extraer una lectura positiva de qué es lo que nos vamos a encontrar en lo que viene, porque insisto, el problema de lo que viene por delante es que van a ser citas en las que es absolutamente inimaginable pensar que vaya un día fácil hasta el final del campeonato. Y esta vez no es una forma de hablar, es que no va a haber un día sencillo. El problema de todo esto es que España va a tener que llegar a Serbia con la obligación de ganar. Y vamos a ir contra Austria con la obligación de ganar. Y vamos a llegar con la obligación de ganar. ¿Por qué? Porque el hipotético en caso de la ronda principal nos va a medir a grupos de un nivel de exigencia que seguramente, decía una cosa que contaba Jordi Rivera en la grabación del programa que hicimos de Los Ángeles con Lourdes García Campos, él nos contaba una cosa, que en el día previo estuvieron planteando cuál sería el peor escenario posible. Cuando estaban hablando, el día previo al sorteo, quiero decir, ¿cuál podría ser el peor escenario posible? Y dice Jordi, lo peor de todo es que descubrimos que el desenlace del sorteo era todavía peor al peor que habíamos imaginado. Bueno, pues lo que se va a tomar, y eso en una selección que está todavía en formación, obviamente va a medir sobre todo carácter, es la capacidad para competir a un grupo que todavía no ha sido testado en citas de máxima exigencia. Y eso, insisto, obliga a ser cautelosos sobre las opciones que pueda tener España, pero también a valorar en la medida que tiene el hecho de que las pruebas que vimos ante Suecia, lo que vimos en el torneo internacional de España y las sensaciones que nos ha dejado el grupo, es que el equipo es consciente que en muchos momentos lo que tiene que hacer no pasa tanto por jugar como por competir. Y competir a veces significa mantenerte en pie cuando las circunstancias no vengan bien dadas y ser capaz de aguantar en el partido todo lo posible. Aquello que en su día, cuando haciendo memoria en las coberturas de campeonatos hace unos años, siempre nos quedamos mucho el hecho de que había una cosa que no sucedía, y es que España no tenía de ninguna manera. Había malos momentos en los que veías que el equipo estaba pasándolo mal, te podías ver 3, 4 abajo, se descomponía porque todo decía formar parte, no te digo de un plan, o al menos sí que entraba dentro de lo posible que pudiera suceder y el equipo sabía o era consciente de qué tenía que hacer para revertir la situación. En el último campeonato es verdad que nos costó, tanto en el último como en el penúltimo, nos costó el hecho de ver esas versiones. Luego, sin embargo, entre medias en los juegos sí que lo divertimos, pero es verdad que en los juegos todo fue un poco más diferente, un poco particular. Bueno, pues tenemos que recuperar esa sensación de que el grupo se descompone, de que los peores, porque los va a haber y van a ser muchos, el grupo no se sale del partido, se mantiene en pie y luego es capaz de intentar revertir la situación porque luego tiene argumentos sólidos y el talento suficiente como para poder hacerlo. Pero creo que es un aspecto que, de hecho, de todo, hay que analizar
es fundamental. Recuperar esa versión de la selección española que no nos descomponíamos de ninguna manera, que nos manteníamos en partido, pese a que las circunstancias fuesen adversas. Sí, la verdad es que sí, que eso puede ser otra opción. Un día contaré, ya cuando esté ya traspapelado, cuando pase el tiempo, lo del día del sorteo, que yo estaba cerca de Jordi cuando fue el sorteo, pero eso me quedo para los récords para cuando se pueda contar, porque también tiene su mica. Paco, acabo, que no quiero robarte mucho más tiempo. Lo que sí está claro, y dentro de lo que estamos hablando de los hispanos, es esa regeneración que ahora sí, y ya Jordi lo viene remarcando en los últimos tiempos, que sí está siendo más efectiva desde los Juegos Olímpicos para acá. Lo que sí estamos viendo, y hemos tenido algunos de ellos hablando durante el programa de hoy, que estos jugadores jóvenes que ya han demostrado su nivel en selecciones en categorías inferiores, en grandes campeonatos a nivel continental y mundial, pues bueno, han llegado a la élite. Obviamente hay que darle su tiempo, hay que darle su rodaje, pero como tú bien decías, Paco, cuando tienen que dar el 100% se demuestran, y demuestran el por qué ya están en grandes equipos a nivel europeo y que no están por nombre, sino por trabajo. Bueno, además es que son jugadores que son diferentes a lo que teníamos tradicionalmente. Es que uno, de hecho, hay partidos en el torneo de España, por ejemplo, que lo advertimos. Hay un momento en el cual decidimos, tradicionalmente el juego español siempre ha sido un juego de más maduración, masticar mucho más la jugada, eh, exprimir las cualidades táctico-técnicas que tenía normalmente nuestra primera línea para generar y generar y generar y desajustar y desajustar y desajustar y luego aprovechar bien fuese desde esa primera línea o encontrando en la segunda pivote o extremos. Aquí hemos encontrado los jugadores que han entrado en estos últimos que han llegado a aspectos diferentes. Es decir, cuando tú tienes a un Marcos Fis, a Marcos es un jugador al que todavía le queda progresar, le queda crecer, evidentemente, entre otras razones porque le queda progresar todavía físicamente más, porque pese a que es un jugador físicamente muy explosivo, pero todavía le queda crecer todavía más, muscularse todavía más y ganar peso. Pero es un jugador que aporta aspectos que son en los que puede tratar de tú a cualquier jugador del mundo. Es un jugador que tiene un 1 contra 1 tremendo. Es decir, es un jugador para contextos de partido, quizás sea. De hecho, creo que por ahí pasa la elección de Jordi y de muchos de los jugadores. Si ser capaces de tener herramientas diferentes para otros momentos en los cuales seguramente lo que es la ortodoxia habitual del balonmano español no pueda servirnos. Entonces, es un recurso que en un momento dado puedes utilizar para tener un jugador que va a desajustar, porque cuando encara el 1 contra 1 es muy difícil de poder ser detenido. Y porque al final, tanto en el 1 contra 1 como en el lanzamiento a la media distancia, es un jugador que tiene mucha capacidad. Nathan Suárez, 3 cuartas de lo mismo. Es diferente a lo que podamos tener. Es decir, pues seguramente un jugador como Tarrafet o como Agustín Casado tiene virtudes distintas a las que tiene Nathan Suárez. Bueno, pues lo vimos en el arranque del partido contra Eslovaquia. España decidió salir al encuentro y hay un momento en el cual España le mete mucho vértigo, muchísimo vértigo, acciones muy rápidas, muy elaboradas, exprimiendo la verticalidad de sus jugadores. De hecho, durante todo el campeonato, las cosas que manejó España mejor son las acciones de contragol. Tanto de contragol como en acciones rápidas de juego. Es una que además a España siempre le van a tratar de buscar las vueltas por aquello de la necesidad que normalmente, recurrentemente tiene el balonmano español de tener que introducir bastantes variaciones. Bueno, pues España, la estructura de juego que ha creado, las decisiones de Jordi, por ejemplo, en muchos momentos, mandando al exterior defensivo ahí ante Rafeta, mandando a Aner Dusevalle cuando no tiene que actuar en el avanzado, permitirles que estén en pista en labores defensivas e intentando que lo hagan desde la relajación o mayor relajación del puesto de exterior defensivo, nos permite todavía más de vértigo al que hasta ahora estábamos desempeñando. Y como dices tú, hay jugadores que han llegado nuevos de la nueva jornada que vienen a aportar eso, aspectos diferentes a lo que normalmente hemos tenido. Y al final tenemos que pensar que esto es un proyecto, evidentemente, esto no es ponerse la tirita antes de la herida, la venda antes de la herida, no va de eso. Va a entender que la formación del proyecto va encaminada al ciclo olímpico completo. Entonces, el grupo, primer aspecto, demostró en Suecia, con jugadores que acababan de llegar, que sabe competir, territorio enemigo, partidos amistosos, sí, pero es en Suecia con todo. Y España compitió y dio la cara en muchos momentos. Luego en el segundo partido, que con unos árbitros un poquito más permisivos en cuanto al grado de agresividad de la selección sueca, pues evidentemente España se diluyó un poquito más en esa segunda parte y nos costó. Y sin embargo, acabamos en el partido discutiendo el desenlace final. Llegó a toda España, insisto, con que hemos advertido. Y son que primero han demostrado los que han llegado nuevos que pueden llegar
competir, porque ya han demostrado en las inferiores y en sus equipos que son jugadores importantes. Dos, tienen aspectos diferentes a lo que teníamos hasta ahora. Tenemos que seguir potabilizando las virtudes de lo que ya teníamos anteriormente y exprimir el aporte, el añadido de los que acaban de llegar, porque los contextos son muy diferentes y porque creo que es una de las cosas que España tiene que aprender. Tenemos que entender que los conceptos, los contextos de encuentro en el que nos vamos a encontrar son muy distintos y hay contextos de partido y momentos en los cuales no nos van a valer nuestros recursos. Bueno, pues introduzcamos otros. De verdad, yo creo que tenemos que ser pacientes, cautelosos, porque repito, y tú lo has dicho, el calendario es terrible, terrible, terrible. Pero creo, de verdad, creo que esto, y evidentemente no me significa por ser particularmente muy afín a la filosofía de Diego Simeone. Pero sí te digo una cosa, más que nunca, España se ha agarrar aquello del partido a partido. Entender que una hipotética victoria contra Serbia puede ser importante porque va inclinando la clasificación para la segunda fase, pero determinante sería entonces conseguir el triunfo ante Austria para ya sí poder certificar que estaremos en la segunda fase. Luego, el partido contra Alemania, casi con toda la seguridad del partido, que nos debería permitir poder pasar con puntos. Es decir, todas esas cosas hay que ir manejándolas día a día y entender que cada una de las batallas nos va a obligar a un partido diferente. Y para eso es para lo cual Jordi Rivera ha introducido elementos diferentes, porque los partidos nos van a exigir que nos expongamos de un modo distinto y los afrontemos con conscientes de que vamos a exprimir recursos diferentes. Pero desde la cautela, estos no son los tiempos en los que España era tan habitual y ha sido que estuviera en la pelea por las semifinales, claramente que eran candidatos seguros para estar en semifinales y nuestros era conseguir la pelea por el oro. Somos conscientes de que el relevo generacional nos obliga a ser más humildes y más conscientes de la realidad, pero que la humildad no nos distraiga de una evidencia. Somos un equipo que compite y la sensación es que el grupo hay que va vinculado al código genético del jugador de balonmano español y es la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las adversidades que va encontrando y tener la capacidad para ir adaptándose al escenario en el cual se va encontrando tras esas adversidades. Bueno, pues resiliente el jugador español siempre es. Estamos en un momento en el que se nos va a obligar a dar un paso más. Todo es complicado. Claro, calendario complicado, grupo en formación. Pero repito, recordemos que cuando acabamos los Juegos Olímpicos de Tokio y afrontamos el primer campeonato de Europa, y era el primer campeonato de Europa en el que no estaban los Miramor, los Raúl Entre Ríos, nos faltaba gente con mucho, mucho peso y mucho, mucho pozo, y fuimos capaces de hacernos con una medalla de plata. Y porque los últimos segundos de verdad no nos salieron nada bien, ni en ataque ni en defensa. Pero estuvimos en esa final de un campeonato de Europa, de un continental, en un torneo en el que además no estaban los Dusebáñez, nos faltaba mucha gente y nos sobrepusimos. Y lo hicimos después, de hecho, de haber apeado en semifinales a la selección de Dinamarca. Seamos conscientes de que incluso en construcción España ha demostrado, porque se ha ganado por derecho propio, que confiemos, cautelosamente, pero confiemos. Totalmente. Y ahí es el papel que han hecho todos los jugadores, que ha hecho Jordi Rivera con su staff técnico durante todos estos años y que por eso hay que confiar. Hay que disfrutar del camino, hay que disfrutar del proceso y así lo haremos. Correcto, disfrutar del camino. Hay que disfrutar del camino y del proceso y así lo haremos en este europeo. Fíjate, y ya con esto voy a cerrar, Paco. Fíjate si me sumo a lo del partido a partido, que ni a Edu, que le hemos tenido antes, ni a ti, os he lanzado lo de apuestas de podio del europeo, porque lo veo tan complicado que es que no me atrevo ni yo. Así que con eso te lo digo todo. Para empezar, porque evidentemente, como suele pasar siempre, este tipo de continentales que digamos que en el Ecuador aproximadamente del ciclo olímpico siempre son diferentes, porque al final, cuando se disputan campeonatos en los que sí hay la opción de ir garantizando cuestiones vinculadas con los juegos, es verdad que todo es distinto. Aquí, de verdad que todo va a ser un poco más extraño, es un poco más raro todo. Y hay equipos con bajas, con ausencias, que hacen que sea más inesperado lo que pueda ir sucediendo. Todos podemos entender más o menos que la gran favorita es Dinamarca y es difícil no tener claro que Dinamarca es la gran candidata al aspirante máxima, porque a día de hoy parece complicado apartarle del camino. Pero de verdad, y esto no es por seguir aquella máxima de que esto es un deporte, esto es un juego expuesto a. De verdad que la sensación es que no es descartable ningún escenario en el que nos vayamos a encontrar. Creo que lo que repito, todos tenemos claro es que Dinamarca es la máxima favorita. Todos los demás, sí, hombre, van apareciendo los nombres de siempre, la Suecia, las Francia, esta Portugal que crece. Sí, todos más o menos podemos saberlo. Pero creo que al final, en ese segundo peldaño,
las cosas son diferentes, son más complicadas de poder controlar. Y repito, se trata de competir. Y cuando España compite, compite bien. Luego puede salirte mal y puedes no resultar y demás, pero España cuando compite, compite muy bien. Y luego, repito, el verbo no lo he utilizado demasiado en esta intervención. Luego jugamos muy bien a esto. Sí. Pero lo importante ahora, evidentemente, en un proceso de formación es aprender a competir. Y si somos capaces de competir y estar, jugaremos. Y cuando jugamos, somos un problema para casi todos. Totalmente. Pues con esa idea no nos quedamos. Paco Caro, no te robo más tiempo, que sé que tienes muchos líos estos días. Gracias, que disfrutes de esta semana y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Un abrazote grande. Seguimos aquí en nuestro programa La Madera de esta semana. Cerramos ya lo que hemos traído como especial previo al Campeonato de Europa de balonmano masculino. Bueno, aunque ahora en el final del programa, pues os cuento. Os cuento lo que nos espera de agenda y lo que nos espera también de agenda de Pasión Balonmano interna. Pero como decía en la presentación del programa, vamos a aprovechar los programas que hagamos los martes, que lo vamos a hacer como formato a la madera, el resto de semana lo haremos con otro formato, para ir echando un vistazo, ir dando fe de lo que va ocurriendo en el resto de nuestro balonmano, principalmente en el balonmano femenino, que sigue y está en marcha. Que ha vuelto tras el parón también de Navidades, con la Liga Carreras Iberdrola, que ha arrancado ya su segunda vuelta de la Liga regular, y también, a partir de la próxima semana, también con competiciones europeas que vamos a tener, con 4 equipos ahí luchando en la IHF European Cup. Pero de eso hablaremos luego. Lo que vamos a hablar, obviamente, es de la Liga Guerreras Iberdrola, que ha tenido su jornada 14ª con los siguientes resultados que ya estáis viendo en pantalla. En la primera jornada de la segunda vuelta, con partidazos. Conservas Orbe Zendal, Balonmano Porriño 24, Superamana Veravera 26, Mecalia Atlético Guardes 24, Zonzamas Plus Car Lanzarote 19, Caja Rural Aula Valladolid 32, Cicar Lanzarote Ciudad de Recife 25, Balonmano Morbede 18, Elda Prestigio 20. Nático Balonmano Elche 31, Grafometal Sporting La Rioja 14, Rocasa Dancanea 24, KH7 Balonmano Granollers 23, y en el partidazo que podemos ver entre Deporte y RTV Play, Costa del Sol Málaga 25, Replaza Betionac 23. La clasificación tras esta jornada 14ª está de la siguiente manera, ya como siempre, siguiendo ya cómo quedaría la liga, es decir, ya con los duelos contados de la segunda vuelta. Primero, Superamana Veravera con 27 puntos. Segundo, Mecalia Atlético Guardes con 25 puntos. Tercero, sigue el Rocasa Dancanea con 22 puntos. Cuarto se ha colocado el Costa del Sol Málaga con 21 puntos, tras haber vencido también esta pasada semana el partido que tenían pendiente ante Zonzamas. Con 18 puntos nos encontramos a quinto, Conserva Solvecenal Balonmano Porriño, y sexto, Replaza Betty Onac. Con 13 puntos, el Ático Balonmano Elche, séptimo. 12 puntos para Sporting, Grafometal Sporting La Rioja, octavo. Con 11 puntos, el KH7 de Balonmano Granollers, noveno, y el La Prestigio, décimo. 10 puntos para Aula Valladolid, Caja Rural Aula Valladolid, un décimo. Con 4 puntos, Balonmano Morbede, duodécimo, y Zonzamas Plus Carnazote, décimo tercero. Colista, una semana más, el Cicar Lanzarote Ciudad de Recife con 0 puntos. Insisto, jornada muy interesante esta que hemos tenido, la primera de la segunda vuelta, que bueno, hemos tenido además también movimiento de banquillos durante el parón. Bueno, ya se sabía, debutó el pasado fin de semana Cristina Cabeza como entrenadora del Balonmano Morbede. Precisamente perdió en el derbi de la Comunidad Valenciana ante el Elda Prestigio, que también ha sido equipo que ha habido novedades en sus banquillos. José Ignacio Prades ha abandonado el banquillo del conjunto eldense, ha cogido el relevo, la que era su segunda, Bea Escribano, que va a tener como segundo entrenador a Fernando Latorre, el que fuera entrenador del Orneón Alicante de Asobal en el arranque de temporada, y
bueno, ya todo el mundo sabe también, pareja de Bea Escribano. Bueno, buena dupla, de entrenadores también va a tener la Prestigio, tras esa salida del técnico de Petrer, de José Ignacio Prades, del conjunto eldense. Bueno. Contando también las novedades que ha habido de banquillos en este parón. Tenemos protagonistas también de esta jornada que vamos a escuchar y repasar rápidamente. Empezamos con el primer partido, y que además era uno de los partidazos de la jornada, ese que se disputó en Porriño entre Conserva Solvecendal, Balonmano Porriño y Superamana Veravera, con triunfo para el conjunto de los Tierra por 24-26. Muy trabajado, obviamente, como se podía intuir, y con un Porriño que hizo unos primeros 40-45 minutos muy buenos y que en el tramo final se le escapó por pequeños detalles. Como bien precisamente indican en sala de prensa, Ana Belén Palomino, la portera de Miajada, la portera cacereña del conjunto gallego, y su míster Isma Martínez, canalizaban así la derrota de las suyas ante el actual líder y vigente campeón de la Liga Carreras Iberdrola. Bueno, pues al final, como decía Isma, pues con rabia porque se van los 2 puntos, ¿no? Después está todo el partido ahí por delante y bastante igualado. Pero bueno, como valoración por parte del equipo y de las jugadoras y del cuerpo técnico es positiva. Creo que esta es la línea que tenemos que seguir compitiendo, luchando para que los puntos que jugamos en casa se queden en casa y bueno, pues seguir trabajando y bueno, aprender de todo. Estou bastante cabreado e creo que cando mire o partido repetido estarei todavía máis. Creo que o equipo fixo todo o que podía facer, estivemos 50 minutos por diante no marcador. Bueno, a veces hai factores que non se poden controlar e creo que son decisivos no partido. Felicitar as xogadoras, creo que fixeron un esforzo enorme. O partido ten 2 partes moi diferenciadas. A primeira na que fomos moi dominantes e creo que deberíamos ir con algún gol máis de ventaxa ao marcador, o descanso. Se fósemos quen de xestionar mellor as superioridades, que creo que volvemos a estar mal nesa fase do xogo. E logo na segunda parte un intercambio de golpes continuado. Elas xogan con 7 contra 6 toda a segunda parte, con pivotes tan dominantes como elas teñen no xogo. É moi complicado o planteamento defensivo. Intentamos ir variando, ir cambiando as profundidades das segundas, incluso en 5-1 contra 7 contra 6, pero é que non se pode defender estas pivotes. Se ademais as que gañamos por diante acaban sendo 7 metros, bueno, non nos chegou aire tampouco. Ao final, bueno, Veravera saca os 2 puntos. Creo que podíamos ter competido mellor. Tivemos 2 balóns con 24-26, fallamos 2 contraataques. Bueno, unha mágoa que escapen os puntos, pero nós temos que seguir traballando igual e intentar cerrar este tipo de partidos, porque ás veces nos distraen cousas que non son propias do xogo. Bueno, pues esas valoraciones tanto de Ana Belén Palomino como de Isma Martínez tras esa derrota de Porriño ante Veravera. Nos detenemos en otro partido, resultado llamativo, no por el hecho de la victoria local, sino por el hecho de la diferencia. Lo que hemos dicho, ese Ático Balonmano Elche 31, Grafo Mental Sporting La Roja 14, porque la diferencia no refleja lo que ha sido la temporada de los equipos hasta el momento, sobre todo con el gran arranque de temporada que había tenido el conjunto de Luis Meascorbe, y por su parte Elche, pues ya además lo hablamos además con el propio Joaquín Rocamora y lo seguimos aquí de cerca semana tras semana en sus declaraciones, la irregularidad en el hecho de que se le ha acumulado tema de lesiones, tema de plantilla muy joven, también competiciones europeas y demás. Pues bueno, dentro de ese duelo parejo que se podía prever, choca la diferencia, que no es real, insisto, pero eso implica, o explica mejor dicho, lo muy en forma y lo muy a tono que llega el conjunto ilicitano de cara a la competición europea que va a tener a partir de esta próxima semana en los octavos de final de la EHF European Cup. Bueno, precisamente el conjunto ilicitano vamos a ver elaboraciones de dos de sus protagonistas, de Azul Spinelli, la jugadora argentina que redebutaba en el primer equipo un año después,
y el propio Joaquín Rocamora en sala de prensa analizando las claves de la victoria de las suyas ante el conjunto riojano. Se sintieron muchos nervios al principio, pero bueno, nada, mientras iban pasando los minutos, iba entrando más ya en clima de partido, ver a mis compañeras jugar, darlo todo, y nada, se fue echando un poco también con el apoyo que siempre recibo de ellas. Fue un año y sí, se vinieron todos los sentimientos, emociones juntas, pero nada, tratando de estar tranquila. Cada vez que se mete un gol es eso, una sensación rara de muchas emociones, pero al final siempre es para ayudar al equipo. Espero de ir menos a más, cada vez todavía me falta adaptarme, pero nada, espero eso, que sea una buena temporada. La valoración no puede ser otra que muy positiva, ¿no? Creo que hemos estado muy bien en las dos fases defensivas del juego. Creo que después del descanso además hemos acertado de cada portería, que el equipo ha cogido confianza y que los últimos 20 minutos han sido un ciclón. Creo que hemos repetido esos 30 minutos tan buenos que hicimos la primera parte con Dunasca y creo que nos hemos acercado a nuestra mejor versión hasta el momento, ¿no? La realidad es que el equipo viene trabajando muy bien las últimas semanas, que el acierto no siempre se tiene, pero que hoy sí que se ha tenido, que hemos estado mejor en nuestra portería que en la suya y que a partir de ahí también quizás se han bajado un poco los brazos y esto ha hecho que sea un resultado tan abultado, ¿no? Que la realidad es que no refleja la diferencia entre ambos equipos o el potencial entre ambos equipos, pero quizás sí la actuación que hemos tenido de ambos, sobre todo en la segunda parte. El crecimiento de Vanessa Rubio, que está empezando a competir los minutos bien con Noelia y que hay que ver cómo hacen esto, ¿no? Bueno, la realidad es que yo creo que el equipo es muy sólido, que en este sentido, cuando el partido de hoy tan bien, pues hemos hecho todos los que me están pensando en que en 72 horas jugamos otro partido con Vera y la gente ha estado muy metida, ¿no? Yo creo que han sido los mejores minutos de la temporada de Udane, minutos muy cortos, tampoco son minutos donde pase de las paradas hay que ver qué mérito táctico ha tenido, pero yo me quedo con que estamos conectando mejor con pivote, con que seguimos siendo eficaces, sí me gustaría tener mejor dos principios, el de anchura en ataque y el principio de ser peligrosa a la portería o de atacar a portería, porque creo que en ciertos momentos esto nos falla. Pero sin lugar a dudas creo que hay que sacar una lectura positiva en tanto en cuanto han jugado todas las jugadoras, prácticamente todas han metido gol y creo que todas han salido hoy muy contentas del 40-20. Bueno, pues esas elaboraciones de los protagonistas, de la joven jugadora y del entrenador del Látigo Balonmano Elche tras ese triunfo ante Grafo Mental Sporting La Rioja. Y acabamos el repaso de protagonistas con el partido con el que se cerró la jornada 14ª, que podemos ver a través de las cámaras de RTV Play de Teledeporte. Ese encuentro entre el Costa del Sol Málaga y el Replaza Betionac, que no decepcionó. Igualdad a tope entre dos de los equipos que están ahí en esa zona noble atrás de la clasificatoria, ese 25-23 final. Partido muy parejo, de mucho nivel, de mucha calidad que podemos ver a través de Teledeporte, y que en la segunda mitad sí que el conjunto malacitano consiguió ir abriendo un poquito esa brecha de 2-3 goles que estuvo manteniendo, incluso llegó a ser hasta de 4 a 7 minutos de final, que parecía el partido, no voy a decir sentenciado, por lo menos encarrilado, pero las de Miguel Echeverría, que apretaron en defensa de lo lindo, esos 8 minutos que Málaga no anotó en el tramo final, incluso tuvo opciones de igualar el choque, pero también se hizo fuerte Málaga en defensa y pudo dejar los 2 puntos en casa ante un gran ambiente que había el domingo por la mañana y que pudimos ver también a través de las cámaras de Teledeporte. Bueno, pues y con este partido cerramos y con las oraciones de los protagonistas del conjunto malacitano después del choque. Isa Medeiros, la jugadora brasileña, y su míster Suso Gallardo analizaban así las claves de la victoria en un gran ambiente como el que hubo en Carranque en la matinal del domingo. Sí, la verdad que era un partido de confronto directo y ya sabíamos que Betty venía bien y bueno, hemos empezado también la segunda vuelta con el pie derecho. Era importante sacar estos puntos en casa y la verdad que hemos hecho bien. Sí, la verdad que enero va a ser un mes largo, está haciendo, y bueno, hemos empezado con el partido aplazado, pero todavía nos queda un partido de liga para empezar el confronto de Europa, pero es lo que has dicho, o sea, hay que seguir, que todas jueguen poco a poco, que tengan minutos, que es muy importante para todos los partidos. Sí, la verdad que ha sido muy bonito.
sobre todo jugar así con esa afición, la verdad que muy contenta, muy feliz que todos han venido, todo el club, y era un partido muy importante para el club, para nosotras, y muy contenta con la afición. Sí, a ver, sabíamos de la complejidad del encuentro, sabíamos del rival, la calidad que tiene. Bueno, creo que casi un partido por rachas, ¿no? Creo que no hemos entrado cómoda en el partido, que cuando lo hacíamos 2 o 3 veces bien, luego en 2 minutos se nos iba esa renta. Y bueno, creo que cuando hemos podido ajustar un poco la defensa, sobre todo en la segunda parte, quitando luego el desacierto de cara a gol, si no creo que el marcador hubiera sido un poco más amplio, es cuando hemos encontrado esa renta que nos ha dado la victoria, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Creo que es importante que todas se sientan válidas, que todas se sientan importantes a la hora de aportar, incluso hasta Martina como hoy, ¿no? Que siendo juvenil, viniendo del CESA, se ha plantado y ha jugado 12-13 minutos importantísimos para el equipo. Y bueno, sabemos que ahora viene un turmalet de partidos y que todos son importantísimos, tanto en Liga como en Copa, como en competición europea. Totalmente, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que arranque el jugador número 8, hoy el pabellón ha estado precioso, creo que han animado durante los 60 minutos y eso siempre te lleva en volanda, sobre todo cuando van los momentos malos. Bueno, pues esas son las valoraciones tanto de Isa Medeiros como de Suso Gallardo tras ese triunfo del Costa del Sol Málaga ante el Replaza Betionak. Bueno, pues repasada ya la jornada 14ª de la Liga Guerreras Iberdrola. Bueno, pues nos queda todavía que repasar resultados y demás. Mira, vamos a cambiar el orden virtual. Vamos a mezclar agenda con resultados porque así lo unimos con lo que se nos viene por delante. Cerramos la Liga Guerreras Iberdrola viendo los horarios de la próxima jornada 15ª, que arranca este mismo martes. Hoy mismo martes que estábamos publicando el programa, arranca la jornada 15ª a las 8 de la tarde con un partidazo en el Gasca entre el Superamana Vera y el Ático Balonmano Elche. Mañana miércoles tenemos también 2 partidos adelantados. A las 7 de la tarde el Replaza Betionas contra el Caja Rural Aula Valladolid. A las 8:30 de la tarde el KH7 Balonmano Granollers contra el Mecalia Atlético Guardes. Ya para el sábado quedarán los otros 4 partidos pendientes. Restantes, mejor dicho, a las 6 de la tarde el Elda Prestigio contra el Costa del Sol Málaga. A las 8 menos cuarto de la tarde el partido que podemos ver a través de Teledeporte después del partido de España en el Europeo, además, tarde de balonmano. Gran Fomental Sporting La Rioja contra Rocasa Gran Canaria. Para las 8:30 de la tarde del sábado, horario peninsular, 7:30 horario peninsular, el CIC Lanzarote Ciudad del Recife contra Conserva Sorbe Zendal Balonmano Porreño. Y a las 9 de la noche, horario peninsular, 8 de la tarde noche, horario insular, el Zozamas Pluscar Lanzarote Balonmano Morvedre. Y se adelantan esos 3 partidos porque el fin de semana arrancan los octavos final de la IHF European Cup con 4 equipos españoles metidos en liza. Ahí estáis viendo los horarios de las eliminatorias, las 4 eliminatorias de equipos españoles. 3 arrancan este fin de semana, 3 arrancan este sábado. El sábado tendremos a las 5 de la tarde la primera de ellas, el Nizhny Novgorod contra el Elche, el conjunto ilicitano que va a tierras polacas para enfrentarse al Koper-Sierce. Por su parte, el Replaza Betionak recibe en el Hermanos Indurain del Villava Atarrabia al Bursa turco en el partido de ida. Y por su parte el Mecalia Atlético Guardés, también en casa, en Asangriña, recibe el sábado a las 7 de la tarde al Handball Erice italiano. Los partidos de vuelta se celebrarán la semana que viene, el siguiente fin de semana, sí, el sábado 24, al igual que se celebrará el fin de semana siguiente el doble enfrentamiento entre el Costa del Sol Málaga y el BOR serbio. Los 2 partidos en tierra serbia, ya el viernes y el sábado de la semana que viene, ya los repasaremos la semana que viene. Así que eso es lo que nos espera para los equipos de la Liga Guerreras Iberdrola en esta próxima semana. Ya que estamos hablando de balonmano femenino, sí, no nos hemos olvidado, ha vuelto también este pasado fin de semana la División de Honor Oro Femenina con su jornada 12ª, en este caso la penúltima de la primera vuelta, que nos ha dejado los siguientes resultados. Caja Rural Cleva 36, Lleida Handball Club 31, Un Atlántico Pereda 17, Balonmano Femenino 33.
Lobas Global Attack Oviedo 22, Grupo USA Ambol Mislata 18, Solís Balonmano Pozuelo de Calatrava 38, Asociación Deportiva Carballal 27, Balonmano Casabodilla 28, Lanzarote de Puerto del Carmen 19 y vino Doña Merenguela Balonmano Bolaños 27, Anaitasuna 15. Se cerró la jornada el domingo con el Rajis Episur Córdoba 27, Xarco de Zaragoza 23. Con todo ello, la clasificación la tenemos de la siguiente manera. Líder, el Solís Balonmano Pozuelo de Calatrava con 20 puntos. 18 puntos para el Lobas Global Attack Oviedo. Segundo, con 17 puntos. Tercero, Balonmano y Casabodilla. Y cuarto, Rajis Episur Córdoba. 16 puntos para Balonmano Zuezo Femenino. Con 15 puntos, vino Doña Merenguera Balonmano Bolaños sexto. 11 puntos para Anaitasuna séptimo y Uniatlántico Pereda octavo. Con 10 puntos el Caja Rural Cleva noveno, 9 puntos para el Xarco de Zaragoza décimo, con 7 puntos el Lleida Handball Club undécimo, 6 puntos para Grupo Salmón Mislata duodécimo y Asociación Deportiva Carballal decimotercero, colista Lanzarote de Puerto del Carmen con 3 puntos. Una división de honor oro femenina que este próximo fin de semana tendrá su jornada decimotercera o lo que es lo mismo, la última de la primera vuelta con los siguientes horarios. A las 5:30 de la tarde del sábado tendremos el balonmano femenino contra el vino Doña Berenguela, balonmano Bolaños, o lo que es lo mismo, quinto contra sexto. A las 6:15 de la tarde tenemos el Xarco de Zaragoza contra el Caja Rural Cleva. A las 6:30 de la tarde tendremos el Lleida Handball Club contra el Lobas Global Attack Oviedo. A las 7 de la tarde, horario peninsular, 6 horario insular, el Lanzarote de Puerto del Carmen contra el Solís Balonmano Pozuelo de Calatrava. A las 8 de la tarde, los 3 partidos restantes. Grupo Handball Mislata contra Uniatlántico Pereda, Asociación Deportiva Carballal contra Rajes y Pesur Córdoba y Anaitasuna contra Balonmano y Casa Boadilla. Y ya que estamos en los últimos 2 minutos del programa, vamos con la agenda del balonmano masculino. Empezando por la división de honor plata masculina que vuelve este próximo fin de semana con su jornada decimosexta, la primera de la segunda vuelta, con los siguientes horarios. El sábado a las 5 de la tarde tendremos el Barça Atlético contra el Tros Málaga. A las 6 de la tarde, Blendio Sin Fin Santander Ciudad contra Confía Base Oviedo. A las 6:30 de la tarde, Club Balonmano Alcobendas contra Fundación Agustinos Alicante. A las 7 de la tarde, el derbi gallego Ática 21 Hotel Soar Coruña contra Club Cisne Colegio Los Sauces. A las 8 de la tarde, Trasmapi Gobicarci Tubo Club Ibiza contra Club Balonmano Soria. A las 8:30 de la tarde, partidazo en el Amate de Sevilla. Cajasol Sevilla Balonmano Proin contra Fertevera Puerto Sagunto. Con cambio en el banquillo del Puerto Sagunto, ahora os cuento. Y para el domingo tendremos el balonmano contra Cerro Zaragoza contra Anaitasuna. Queda aplazado para el 15 de abril, miércoles 15 de abril a las 6 de la tarde, el Servigroup Benidorm contra Ubus San Pablo Burgos 2031, porque los dos equipos tienen jugadores convocados con sus selecciones para compromisos en próximas semanas. Puerto Sagunto, que os iba a decir, ha tenido cambio de banquillo porque su entrenador hasta ahora, Tony Maya, ha fichado por el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil de la Liga Asobal. Liga Nexus Energía Asobal, con lo cual ha habido cambio de banquillo. El que era su segundo entrenador, ahora del Fertevera por segundo, será el primero. Y cerramos la agenda con lo que se nos viene. Sí, ya de ya. Arranca el Campeonato de Europa de balonmano masculino, el Europeo 2026. La primera jornada, solo repaso la primera jornada porque el viernes volvemos, ya aviso. El jueves, 2 partidos a las 6 de la tarde, ese encuentro de los hispanos de España ante Serbia y el Francia-Chequia. Y a las 8:30 de la tarde tendremos el Alemania-Austria y a esa misma hora el Noruega-Ucrania, porque aparte del grupo A, será el grupo C el que dé el pistoletazo de salida de este europeo de balonmano masculino, que vamos a seguir muy de cerca aquí en Pasión Balonmano. Lo que os digo, seguiremos teniendo a la madera los martes con repaso de lo que vaya ocurriendo el día anterior en el europeo, pero cada día que descanse España tendremos aquí un programa especial, Tiempo Muerto. Seguimos ese programa que hizo nuestro querido Carlos Sacristán, que va a estar de nuevo en el europeo, pues contando todo lo que vaya ocurriendo en el europeo, con protagonistas, con análisis, todo lo contaremos aquí en Pasión Balonmano. Con Tiempo Muerto, con A la Madera, siguiendo el europeo. Así que nos vamos.
Más que nunca os digo, darle a la campanita, no os perdéis ningún vídeo que subamos en el canal aquí en YouTube, también en nuestros kioscos de descarga de podcast, y seguir toda la historia de nuestro deporte, de nuestro europeo, de este europeo, de nuestros hispanos, en las redes sociales que vais a ver a continuación, tanto en Pasión Balonmano como en A la Madera. Lo dicho, nos vamos. Volvemos ya con el europeo y con A la Madera dentro de 7 días. Que disfrutéis del mundo del balonmano, que disfrutéis del europeo y nos vemos en nada. Chao.